Me hice una cuenta en Plus 500, puse todo lo que tenía, eran unos 1.500 euros, y en mi caso tuve la gran suerte de perderlo todo rápido, o sea, en 2 días. ¿Y por qué digo que es la gran suerte? Imagínate que hubiese sido al revés. Si hubiese comprado un contrato put y con 1.500 euros hago 50.000 y lo hubiese perdido todo. Manuel, gestionas un fondo de 4 millones. ¿Cómo es esto? Explícanos. Bueno, ayer justamente el fondo generó 40.000 euros en un día. Oye, la gente se sorprenderá, pero ¿cuántos años tienes? Yo ahora mismo tengo 24 años. 24 años. Y estás ya dirigiendo un fondo. Conseguir eso ha sido muy complicado. Lo normal es lo que me decía todo el mundo. Me decían, tienes 22 años, búscate unas prácticas. ¿Cómo que montar un fondo de inversión si no tienes experiencia? ¿Qué te diferencia a ti? Por leerte un libro no vas a ser mejor inversor, ¿no? Al final ese libro tiene cualquiera, que mucha gente subestima, sobre todo con el invertir en S&P 500 y tal, ¿no? Ahora que va todo fenomenal, pero el mercado sube por las escaleras y baja por el ascensor. Entonces, el S&P 500, por ejemplo, lo que te ha costado ganar 10 años, lo puedes perder en un mes. Y aguantar ese mal trago, no dormir bien por las noches y tal, es algo que mucha gente subestima porque hace mucho tiempo que no pasa. Al final es un sector donde se mueve mucho dinero. Hoy en día está muy de moda vender ilusiones. Yo he visto cursos de 10.000 euros, 20.000 euros, un saco de humo, que te venden el tener un Bugatti, un Ferrari. Y en esta industria hay muchísimo ego. Y el ego es, en mi opinión, la mayor desventaja que puede tener una persona. Vamos, lo de la libertad financiera es el término más prostituido de todas las finanzas, ¿no? Es lo que más vende. Para tener libertad financiera tienes que tener muchos ceros en la cuenta. De 1.000 euros no vas a generar 1.000.000. Manuel, gestionas un fondo de 4 millones. ¿Cómo es esto? Explícanos. Bueno, pues yo básicamente asesoro al fondo en materia de inversión. El fondo está gestionado por Ambank y básicamente lo que hacemos es agrupar el dinero de muchos inversores particulares en una misma cartera, ¿no? Y al final pues lo que hacemos es invertir en renta variable, lo que son acciones, renta fija, que es deuda, tanto pública como corporativa, que consiste pues en prestarle dinero, por ejemplo, a Iberdrola y nos lo devuelve con intereses. Y luego también invertimos en oro. Y a nivel estratégico, pues vamos ajustando trimestre a trimestre la composición de la cartera, ¿no? Hacemos una gestión activa de esta cartera para minimizar riesgos y maximizar retornos para la inversión. Al final, nuestra propuesta de valor es proteger vuestros ahorros de la inflación, ¿no? Conseguir un 5% por encima de inflación. Uh-huh. Es al final una preocupación que tiene todo el mundo, ¿no? Que al final la inflación se come los ahorros. ¿Cómo empezaste en los mercados financieros? Pues bueno, yo empecé en el 2019, cuando tan solo tenía 18 años. Lo típico que estaba pues, en clase, no tenía muy claro qué quería hacer, pero desde pequeño siempre me han gustado los números. Y bueno, estaba ahí en clase y dije, mira, voy a adentrarme, voy a mirarlo. Por ejemplo, yo empecé mirándome la contabilidad y dije, bueno, sí, pero es muy aburrido, ¿no? Al final, el estar auditando empresas y tal. Y luego me metí, vino un anuncio, Plus 500, ¿no? Todo el mundo conoce Plus 500 o eToro, que son los brokers retail de toda la vida. Me hice una cuenta en Plus 500, lo típico que tienes 50.000 euros en demo, y ves que un instrumento financiero ha subido un 300% en un día. Lo compras, te va muy bien, multiplicas esos 50 a 150, ¿no? Y te crees que eres Dios. Pones dinero real, y en mi caso tuve la gran suerte de perderlo todo. Rápido, o sea, en 2 días puse todo lo que tenía, que eran unos 1.500 euros, y en 2 días estaba en cero. Y yo no sabía ni cómo había perdido ese dinero, ¿no? Pero, ¿por qué digo que es una gran suerte? Uh-huh. Porque imagínate, justo fue con el COVID. O sea, yo había comprado unos contratos que son calls, ¿no? Que son pues la opción, no el compromiso de comprar cierto activo a cierto precio, que en este caso era de Alibaba, ¿no? Una empresa que todo el mundo conoce. Y yo estaba apostando en cierta medida a que esa empresa se iba al alza. Y justo vino el COVID y justo en China, ¿sabes? Esa empresa bajó. Yo tenía un contrato de comprarla a 200 y la empresa bajó a 100. O sea, ese contrato vale cero, ¿no? Y entonces perdí absolutamente todo. ¿Y por qué digo que es la gran suerte? Porque imagínate que hubiese sido al revés. Que hubiese comprado un contrato put, que es la venta de este activo a 200, Claro. se planta en 100 y con 1.500 euros hago 50.000. Mendioso, realmente he tenido razón por las razones equivocadas. Igual mis amigos hubiesen dicho, joder, eres un dios, ¿no? Invierte mi dinero y lo hubiese perdido todo. Claro. Al final acabas perdiéndolo todo. Lo mejor que te puede pasar es perderlo todo rápido, aprender de ello para que te salga barata la lección. No no pierdas 1.500 euros para nada, ¿no? Aprende de ello. Y, y eso fue mi gran suerte. Desde ahí cogí unos fundamentos muy sólidos. Me tomé la universidad muy en serio, combiné los conocimientos teóricos con la práctica de mercado
y eso me ha dado una ventaja muy grande, ¿no? En términos financieros. ¿Qué estudiaste? Yo estudié ADE en ESADE. Y mientras estudiabas, seguías aprendiendo por tu cuenta a invertir. Exacto. Sí, sí, combinaba, volvía a acumular unos 100 euros, 200 euros de capital y dije, mira, estos ya no los voy a perder, ¿no? Voy a estar en los mercados igual, pero gestionando el riesgo, que fue lo primero que aprendí, ¿no? A gestionar ese riesgo. Y aparte, eventos de mercado, por ejemplo, subía la inflación, pero el dólar se apreciaba. Y decías, pero si la inflación es que el dólar en teoría se deprecia, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Entonces le preguntaba a los profesores. Y entonces el profesor me decía, no, porque el mercado descuenta mayores tipos de interés. Y por lo tanto, el dólar, cuando hay mayores tipos, el mercado pasa a descontar menores a mayores, se aprecia, ¿no? Porque es más atractivo, ¿no? Una divisa que te paga un 5 frente a una divisa que te paga un 3, ¿no? Total. Entonces, ¿Y pasa por eso. cómo aprendiste? ¿YouTube, cursos, leer? Aprendí, he intentado evitar todo tipo de cursos porque no sé en otras industrias, pero en el sector financiero es prima mucho la originalidad. Por leerte un libro no vas a ser mejor inversor, ¿no? Al final ese libro lo tiene cualquiera se lo puede leer, es un commodity, ¿no? Es información pública, no vas a generar ningún tipo de exceso de retorno con este tipo de información, ¿no? Pero información que yo sí que encuentro muy valiosa es las bases, o sea, no teorías ni nada, sino cosas que son sí o sí. Por ejemplo, tipos de interés, cómo funciona, política monetaria, política fiscal, ¿no? Teoría que te enseñan en la universidad. Y luego tú, en base a esa teoría, ponerla en práctica y aprender lo que funciona y lo que no, ¿no? Y generarte tus propias ideas y forma de ver el mundo, que es lo que te hace diferente a cualquier otro analista, ¿no? Y eso es básicamente el camino que yo he seguido, ¿no? Lo más original posible, intentando mantenerme eso de la traditional path, ¿no? Que se dice en inglés, intentando evitarlas, siguiendo yo mi propio camino original y bueno, esa creatividad necesaria, ¿no? Para ingeniar sistemas financieros, que al final es a lo que yo hago, ¿no? Estrategias cuantitativas. ¿Y por qué cuando perdiste esos 1.500 euros no dijiste, mira, esto no es para mí? ¿Por qué seguiste? Sí, no, me dio rabia al principio y dije, no puede ser, o sea, pienso que me han estafado, ¿no? Y eso que dices, lo quiero recuperar sí o sí. ¿Cómo lo recupero? No pensé que doblar la apuesta iba a ser mejor porque no tenía nada. Entonces dije, lo poco que me queda voy a invertirlo, pero con formación, digamos, en la universidad, aprovechando la universidad. Luego, hoy en día con las redes hay muchísimo contenido de referentes, ¿no? O sea, puedes acceder a una charla, a un podcast de Ray Dalio, que para que no lo sepan es como el Cristiano Ronaldo de las finanzas, ¿no? Y él te comparte sus experiencias de vida, que eso tiene un valor brutal, ¿no? Y con ese acceso hoy en día, ya no te hace falta trabajar en un banco Total. o en una gestora para aprender de referentes, ¿no? ¿Por qué? Porque comparten esta información públicamente y entonces yo he aprovechado mucho estas fuentes de información. También en LinkedIn sigo a muchos referentes que publican muchísimo, digamos, estudios, análisis, su forma de ver las cosas y vas cogiendo un poco de cada uno y vas formando tu propio criterio. ¿Qué significa ser analista financiero cuantitativo? Es un tipo de análisis, está en España, ¿no? Lo normal es casi todos los gestores, ¿no? Suele ser un perfil pues entre 40 a 60 años, ¿no? Que tienen mucha experiencia y hacen lo que se llama value investing, ¿no? Que es lo tradicional. Y luego está la parte más cuantitativa, que es basada en datos, no en opiniones, ¿no? Exclusivamente en datos. ¿Qué ha pasado y qué puede pasar en base a lo que ha pasado? Que es básicamente lo que yo hago, estudiar el pasado para intentar averiguar, bueno, descubrir escenarios similares al actual y cómo se han comportado ciertos activos en este escenario, ¿no? Y eso es básicamente lo que hago. ¿Cómo fue el proceso de cuando acabaste la universidad? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue ese primer trabajo? O sea, yo durante la universidad estaba ya trabajando, trabajé en un fondo de inversión, hice unas prácticas, ahí es donde me di cuenta del gap tecnológico que había en el sector, no porque el fondo fuera malo ni nada, los más son muy buenos, solamente que hay digamos, un problema estructural, ¿no? Y es que los clientes demandan un gestor de 30 años de experiencia,
pero claramente un gestor de 30 años de experiencia tiene cero con tecnología, porque la tecnología se ha ido desarrollando en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, la capacidad de análisis que tienen, utilizan herramientas de hace 30 años, como es el Excel o 20 años, ¿no? Hoy en día tenemos superordenadores de Amazon Web Services para hacer cualquier cálculo que te puedas imaginar. Entonces, ellos no están utilizando estas herramientas, ¿no? Cosa que yo sí. Pues ahí es donde me di cuenta de este gap a la hora de procesar esa información. Y entonces me monté yo lo que es Alpha Raw Technologies hoy en día, ¿no? Que es, pues eso, el desarrollo de estrategias cuantitativas y asesoramiento de fondos de inversión implementándolas, ¿no? Aparte de esa vez que perdiste 1.500, ¿te has arruinado próximamente en algún otro momento? Sí, sí, muchas veces. En el desarrollo de esta estrategia que implementamos ahora ha habido muchísimas versiones, ¿no? Y el primero en testearla soy yo, obviamente, con mi dinero. Entonces yo ha habido muchas versiones que he perdido absolutamente todo. Ujú. Yo, bueno, sí, múltiples veces, ¿no? Ujú. Parte del proceso, ¿no? Al final yo como veo el éxito es el cúmulo de muchos fracasos. Entonces, Sí, sí, sí. Mm. A ver, Y el, bueno, di. ¿Y el sistema exactamente qué hace? el sistema, básicamente lo que hemos hecho es digitalizar lo que es una gestora tradicional con analistas virtuales, ¿no? Yo tengo 2 equipos con 150 analistas cada uno y hemos implementado un sistema basado en resultados, o sea, una meritocracia virtual. Cada analista tiene, digamos, unas recomendaciones trimestrales. Dice, mira, en base a mi entrenamiento y mi punto de vista, mi interpretación de los datos, estos son los 3 sectores en los que deberíamos estar invertidos. Y cada analista tiene su opinión. Entonces, en base a resultados históricos, los 10 mejores tienen voto, ¿no? Es una meritocracia. Y eso es lo que pasa luego a el fondo de inversión, ¿no? Ese comité de inversión que se hace virtual entre las 10 opiniones de los analistas pasan a el fondo, ¿no? Esto yo lo paso a la gestora, que es Ambank. Ambank lo revisa, yo también lo reviso, para que no haya ningún tipo de error, ni no sea ninguna locura ni nada, obviamente, porque está todo regulado, protegido, etc. Y así es como funciona en simples términos, ¿no? Al final, esos analistas tienen... Hoy en día el problema que hay es que hay tantos datos, se generan tantos datos que esto supera con creces la capacidad de análisis humano, ¿no? Entonces necesitamos complementarnos de esta inteligencia artificial, ¿no? Para el análisis de datos. Y es lo que hacemos. Ejemplo práctico. Gano 3.000 euros, ahorro 1.000 todos los meses, pero los tengo ahí en el banco. ¿Error o no? A ver, es un error porque seguramente no tengas ni la cuenta remunerada. Tú básicamente lo que estás haciendo es darle un préstamo al banco y encima incluso te pueden cobrar. No sé si te cobrarán comisiones de transferencias. O sea, es una barbaridad. Es como si tú me haces un préstamo a mí y te cobro por ello. O sea, no tiene ningún sentido. Tendría yo que pagar intereses a ti, ¿no? Entonces eso para empezar. Si la cuenta no está remunerada, como mínimo, bueno, y es dinero que no te hace falta para el próximo mes, lo que se debería hacer es invertir en un fondo monetario. Que un fondo monetario te paga el tipo de interés del euro, que ahora mismo es un 2%, y bueno, eso es lo mínimo. Y luego ya si vas a más largo plazo, por ejemplo, un fondo como el que asesoro yo, que es para medio largo plazo, porque tiene un nivel de riesgo bastante bajo, 3 de 7 según CNMV, para eso un plazo de inversión mínimo de 3 años. Que eso te genera un 5 sobre inflación. Exacto. Vale, ¿Y vale, esto vale. cuánto es exactamente? Es decir, la inflación ahora, ¿cuánto es? La inflación ahora en Europa es de un 2,3 y es la que utilizamos como referencia, la inflación subyacente, que excluye precio de energía y precio de comida, que son muy volátiles. O sea, intentamos sacar la tendencia subyacente, que se llama. Entonces, estáis dando un 7, 8 por ahí. Claro, el objetivo de retorno es dar un 7,3 anual. Pero claro, eso hay una volatilidad, ¿no? Intentamos minimizar esa volatilidad, esos riesgos al mínimo para conseguir nuestro objetivo. Por ejemplo, ahora en 5 meses llevamos una rentabilidad de un 9. O sea, hemos cumplido en 5 meses el objetivo del año. Esto no es normal, ¿no? Pero son cosas que pasan. O sea, puede o subir más o no llegar a ese objetivo, ¿no? Porque hay una cierta volatilidad, que es lo que intentamos minimizar. Pero claro, si tú hubieses entrado conmigo hace 5 meses, ahora tendrías un 9. Pero los inversores que entran ahora también quieren ese 7,3 a un año, ¿no? Entonces, ajustamos la composición dinámicamente para ofrecer ese 7,3 con el menor riesgo posible a plazos de un año, constantemente, diariamente.
Ujú. Esa es nuestra labor. Antes de seguir con el podcast, nos gustaría hacer una breve pausa para agradecer a nuestros patrocinadores, los cuales sin ellos no existiríamos. Mil gracias a todos ellos por formar parte de Podcast, tanto a Rayola, hosting de calidad con una atención increíble, OpenIMAS, un CMS especializado para periódicos, Getalink, un portal de compra-venta de enlaces, de backlinks. Mil gracias a todos ellos. Tenéis en la descripción un montón de cupones y promociones especiales para todos vosotros que estáis viendo esto, así que no os olvidéis de pegar un buen vistazo. Sigamos con el podcast. ¿Qué le dirías a esa gente que tiene miedo a invertir por desconocimiento? ¿Qué le recomendarías? Lo primero de todo es que aprendan un mínimo para que no la estafen, porque desgraciadamente en este sector hay muchísimo conflicto de interés entre el cliente y la entidad financiera. Yo lo primero que diría es cualquier producto de inversión que te recomienden o te estén intentando vender, comprueba que el que te lo está vendiendo invierta. Por ejemplo, yo tengo el 100% de mis ahorros y de mi madre y de mi familia invertidos en el fondo que asesoro. O sea, no es que te esté vendiendo un fondo, es que te estoy ofreciendo algo en lo que yo invierto el 100% de mis ahorros, ¿no? Eso es fundamental. O sea, ahí ya evitas cualquier conflicto de interés. ¿Por qué digo lo del conflicto de interés? Porque muchas veces vas a la banca comercial y no te recomiendan el fondo que mejor se ajuste a tu persona. Te recomiendan el fondo que más les paga a ellos. Porque hay lo que se llama una comisión de gestión, Está claro. comisión de éxito, comisión de entrada, comisión de salida y luego comisión, las retrocesiones. Eso es un tema que no se habla mucho y es lo que se le paga al comercial, lo que el fondo le paga al comercial de su comisión de gestión. Que entiendo que es lo que mete al cliente, ¿no? Una parte de ahí. Claro, imagínate, tú eres un comercial de un banco Ujú. y realmente a ti no te interesa vender el fondo más rentable. Claro. A ti te interesa vender el fondo que más comisiones te retroceda. Entonces, ahí hay un claro conflicto de interés. Sí. O sea, total. Y la única forma de evitarlo es que la persona que te lo vende esté invertida también. Entonces ya dices, si el fondo va mal o no es el más rentable, tú tampoco ganas pasta. O sea, ¿sabes lo que te Aunque quiero? realmente un banco no es muy distinto a lo que hacéis vosotros, ¿no? O sea, quiero decir, el banco con el dinero del cliente también invierte y mueve el dinero, ¿no? De ciertas maneras. Pero entiendo que la diferencia está en cómo se mueve ese dinero y que el banco te ofrece mucho menos por desconocimiento, o porque se aprovecha de las personas o por lo que sea, ¿no? A ver, el banco tiene un modelo de negocio mucho mejor que yo. ¿Por qué? Porque él coge tu dinero, te paga 0, literalmente, y él lo invierte claro. a un 6 o un 7%. Uh-huh. O sea, el mejor negocio que hay. Yo no. Tu dinero está metido en una bolsa a la que yo asesoro, es el fondo de inversiones, esa bolsa, ¿no?, de activos. Yo asesoro a ese fondo, pero claro, si ese fondo sube, todas las ganancias son tuyas. O sea, por ejemplo, ayer justamente el fondo generó 40.000 euros en un día. Y eso son plusvalías para los inversores, no para mí. Yo de esos 40.000 euros al año me llevo un 1%, que son 400 euros, por haberle generado 40.000 de beneficio a mis inversores. O sea, para que veáis, sin embargo, el banco genera 40.000 y son beneficio. Porque al inversor, que tú al final eres inversor de deuda en un banco porque le estás prestando dinero con ese depósito, te paga 0. Y sí, de esos 40.000 va a pagar la sucursal, va a pagar el edificio nuevo, el rebranding, a McKinsey para tal. Y bueno, y vosotros habéis dicho que pagáis un 7 con algo, ¿no? 7,3, ¿has dicho? No, o sea, no es que lo garanticemos. Sí, no, claro, pero que está ahora... hay cierto riesgo, el riesgo es bajo, ¿no? Exacto. Según CNMV es 3 de 7. Pero claro, sí, o sea, no garantizamos, pero el objetivo es conseguir eso. Y estamos todos alineados para conseguirlo, ¿no? Al final, yo como inversor principal quiero conseguir eso con el mínimo riesgo posible, ¿no? Pero quiero decir que de ese 7, vosotros tenéis que ganar más de un 7 para poder también tener vuestro beneficio, ¿no? Como empresa, no. O sea, yo al final, si el fondo sube un 7, yo personalmente gano mucho dinero porque estoy invertido. Ya por ahí por una parte. Y luego yo simplemente te cobro una comisión fija sobre activo bajo gestión. Entonces, si el fondo, digamos, tenemos 4 millones, gana un 10% en un año, ¿vale? Esos son 400.000 de plusvalía para los inversores. Yo ahora voy a tener un fondo de 4.400.000 y de ahí voy a cobrar un 1%, ¿no? Que son 44.000 euros. Así es como funciona. Vale. ¿Y tú eres el único asesor de ese fondo? Exacto. Soy asesor en exclusiva a través de una EAF, que es Consulae EAF. Es una empresa de asesoramiento financiero. Vale. Oye, la gente se sorprenderá, pero ¿cuántos años tienes? Yo ahora mismo tengo 24 años. 24 años. Y estás ya dirigiendo un fondo.
Estoy asesorando un fondo en perdón. conjunto con la gestora, que si no, Vale. por tema regulatorio, No se podría. se enfada la CNMV. Claro, Sí, claro. ¿por qué? Porque no se puede ser tan joven y gestionar. ¿O No, cómo? no hay restricciones de edad per se, pero digamos que digamos que es un sector ultra regulado y el asesor financiero no puede ser cualquiera. O sea, tiene que ser un asesor financiero regulado. En este caso, yo trabajo para una EAF para poder asesorar a este fondo, digamos, ¿no? En materia de inversión. Y luego está la gestora que se encarga pues de comprar, vender, también pues algunas veces tiene pues su opinión en la gestión. Al final soy un asesor Sí. en el fondo. Ujú. Si tuvieras que dar 3 consejos de inversión a alguien, ¿cuáles serían? El primero es aprende un mínimo para que no te estafen. Si luego quieres profundizar en el campo, te quieres dedicar a ello, yo te puedo pues, decir, mírate vídeos de YouTube, no hace falta que pagues un curso de 2.000 euros, porque al final, mi opinión, no, lo puedes tener gratis en YouTube. O sea, mismo en mi canal tengo una sección de cultura financiera y con que te veas un vídeo de 20 minutos ya sabes una barbaridad. Ujú. O sea, te explico todas las clases de activos. O sea, no hace falta pagar por información hoy en día, ¿no? Está todo. Simplemente tienes que poner el trabajo. Y tercero, si no te quieres dedicar a ello, asesórate por un profesional. Para evitar, al final, yo cuando tengo un dolor de pierna no me estudio medicina. Claro, exacto. Pago a un médico. Ujú. Y una pregunta que va un poco relacionado en eso. ¿Crees que en el sector hay mucho humo de las inversiones? Hay muchísimo humo. O sea, al final es un sector donde se mueve mucho dinero. Hoy en día está muy de moda vender ilusiones. Se está cobrando el saco de humo. Yo he visto cursos de 10.000 euros, 20.000 euros, un saco de humo, que te venden el tener un Bugatti, un Ferrari, y la gente paga muchísimo dinero por humo, por tener esa expectativa de poder conseguir o vivir como la persona que le está dando ese curso, ¿no? Y realmente eso hace mucho daño al sector entero, porque al final la gente paga, no le saca ningún tipo de valor a eso, al final siente que la han estafado. Un ejemplo claro son las cuentas de fondeo, que es muy buen negocio para el que vende las cuentas, pero muy mal negocio para quien los compra, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué consiste eso? Las cuentas de fondeo es básicamente, habrás visto a mí me salen constantemente el típico anuncio que te dice, te presto 10.000 Buah, euros, Madre mía. te enseño a invertirlos y te quedan los beneficios. Bueno, suena de película, ¿no? Dices, madre mía, hasta que te enteras que te cobran una suscripción de 200 euros, las normas que te ponen para darte esos 10.000 euros son insuperables, pero ¿Cómo completamente, insuperables? que te ponen, digamos, unos requerimientos de gestión de riesgo, de tal, de no sé qué, que sabe que el 95% o 99% de las personas que aplican lo van a suspender y van a perder esos 200 euros, porque claramente tú pagas 200 para hacer la prueba. La prueba la fallan 99% de las veces y ese 1%, eso, para que te hagas una idea, han cobrado 250 de gratis sin ningún tipo de coste 99% de las veces. Y cuando un 1% la aprueba, te siguen poniendo un montón de requerimientos para que falles, te retiren la pasta. Porque al final ellos no te dan 10.000 euros reales. Te ponen una cuenta demo de 10.000 euros y si tú ganas, eso sale de su bolsillo. Y ellos saben también que de ese 1%, el 99% gana X dinero. Claramente lo que paguen compensa, vamos, Claro. con todo lo que generan del Sí, 99 sí. que pierde y lo intenta 3 o 4 veces porque quieren ese Ferrari, pues imagínate el modelo de negocio, es brutal. Claramente hay mucha competencia. ¿Y eso no se consideraría estafa? No se estafa. ¿Por qué? Porque te están dando un servicio, ¿no? Te están diciendo, mira, es como una lotería, ¿no? Tú compras Claro. el ticket, la probabilidad de ganar es muy baja, la expectativa, digamos, probabilidad por retorno es negativa, el retorno esperado es negativo, pero bueno, la gente lo compra igual, porque ¿y si me toca? Claro. Sí, Ya. o sea, es jugar una un poco barbaridad. en esa línea gris, ¿no? De la ética de... El negocio no es ético, Claro. eso desde luego, pero la gente gana dinero haciendo cosas no Mucho éticas. dinero, mucho dinero. Claro. Para aprender en eso, ¿crees que es mejor estudiar algo, digamos, regulado, rollo universidad, o es mejor aprender por tu cuenta al estilo autodidacta? 100% autodidacta. O sea, al Vale. final lo que te van a enseñar en la universidad son las bases estructuradas, ¿no? Te van a decir, mira, primero aprende esto, esto y esto y esto. Y es por lo que estás pagando. Pero toda esa información la puedes conseguir por ti mismo y aún mejor si tomas tus propias conclusiones, ¿no? Porque al final es muy importante, lo veo también como yo me dedico al tema de machine learning, de todo esto,
la fuente de datos, o sea, muchos de los conceptos que se aplican en la IA se pueden aplicar también en el aprendizaje humano, ¿no? Está muy inspirado. Entonces, la fuente de datos es fundamental. Entonces, si tú tienes un mal profesor o un profesor que te inculca ideologías más que factos o algo, esto ya condiciona el resto de tu aprendizaje, porque estás construyendo sobre esa base. Entonces, cuanto más evites eso, más desarrolles tus propias conclusiones, más original seas en finanzas, mejor. ¿Y quiénes fueron tus profesores? Mis profesores, bueno, yo he aprendido muchísimo de referentes financieros a nivel global, ya sea pues, Ray Dalio, Stanley Druckenmiller, George Soros, por ejemplo, también ha publicado un montón de ideas, ¿no? De cómo origina esas ideas. Warren Buffett también tiene muchas cosas que aportar. Al final, referentes, ¿no? Y luego también en ESADE he tenido la gran suerte de tener profesores muy buenos, ¿no? Que pues enseñaban la materia, entendían la materia. Y luego también en el fondo de inversión que estuve aprendí una barbaridad. O sea, al final estar en el sector, hablar con gente del sector es fundamental, ¿no? El tema práctico sobre todo, más que teórico, porque la teoría es muy bonita, pero siempre son escenarios idílicos, o sea, realmente no la puedes aplicar, ¿no? Pero el entenderla es fundamental. Total. ¿Crees que hay mucha diferencia entre empezar a invertir lo antes posible de no hacerlo? Sí, o sea, matemáticamente es mejor invertir hoy que mañana, por el tema de coste de oportunidad y otro concepto que se llama time value of money, ¿no? Al final el dinero hoy vale más que el dinero mañana. O sea, un ejemplo, ya solo por la inflación, ¿no? Y luego, más que por la inflación, va por tipos de interés, ¿no? Porque es lo que mencionaba del Fondo Monetario. Ahora mismo el Banco Central Europeo imprime dinero todos los días. O sea, remunera al 2% todos los días las cuentas. 2% anual, o sea, dividido entre 365. No, 2% todos los días sería una locura, ¿no? Entonces, eso es un costo de oportunidad. Entonces, digamos, y luego ya el tema de inflación. O sea, el costo de oportunidad me refería a que si no estás ahí, estás perdiendo dinero todos los días. Eso como mínimo. Y luego ya pues hay otras opciones con más riesgo para ganar más. Pero libre de riesgo solo existe eso. Ese 2% que paga el Banco Central ahora. Y ha ido disminuyendo. O sea, os habéis enterado de la bajada de tipos de interés. Sí. Vale, pues hay periodos de alta inflación donde esto sube. ¿Por qué? Para incentivar el ahorro. Al final el Banco Central, ¿cómo controla la inflación? Solo la puede controlar con la demanda. Si sube los tipos de interés, ¿qué pasa? Que la gente ahorra más. Porque te pagan un 4 por ahorrar. No voy a gastar. Y luego los préstamos, el tipo de interés sube. Entonces se origina menos crédito. Entonces se consume menos. Total. Y eso funciona así. Y luego por la inflación. También es otro coste, refiriéndose a lo de invertir hoy o mañana, ¿no? ¿Cuánto valía un café en el año 2000? Menos de €1. ¿Cuánto vale un café hoy en día? Claro. 2 euros. O sea, si antes valía 50 céntimos y ahora vale 2 euros, ha hecho un por 4. Es una barbaridad. O sea, lo que te compraban 50 céntimos en el año 2000, 25 años después, te compran un cuarto de café. Para que veáis el impacto que tiene es el euro tenerlo parado en el banco. Mientras que el banco le ha estado generando una rentabilidad asombrosa a ese euro que le has depositado. Total. ¿Tienes un nuevo proyecto en mente? Déjame recomendarte Rayola Networks. Tenéis hosting de todas las necesidades para que se adapten perfectamente al tipo de web que tengas o que tengáis pensado hacer en un futuro. Además, si contratas el plan anual, tanto la migración de tu web como la renovación del dominio te saldrá completamente gratis. Pero lo que mejor distingue a Rayola de otros hostings es su atención al cliente. Te responderá al instante y te resuelven cualquier tipo de problema. Nosotros hemos estado en apuros bastantes veces y nos han ayudado muy rápido. Los chicos de Rayola nos han dado un 20% de descuento exclusivo para la comunidad de podcast, así que os dejamos el enlace en la descripción. Sigamos con el podcast. ¿Crees que esa inflación se puede mantener en un 2,3 indefinidamente o no? No, o sea, la inflación tiene una volatilidad también. Sí, pero quiero decir, ¿se bajando. puede estar en esos niveles tan bajos siempre? A ver, posible? una inflación del 2,3 no es baja. O sea, es, digamos que un 2% es lo óptimo, ¿no? De inflación para estimular pues, el consumo. ¿Por qué? Porque si tenemos inflación, lo que hace el consumidor es que consuma. ¿Por qué? Porque dentro de un año va a estar más caro. Entonces voy a comprar hoy. Hay consumo, ¿no? Al final en la economía hay que consumir. Tiene que fluir el dinero para que haya crecimiento. Si hubiera deflación, que es que mañana el producto va a estar más barato, no compro nunca. Porque me voy a esperar mañana. Entonces, la inflación óptima determinada por los bancos centrales es un 2%.
Esto puede ser más o menos, dependiendo de oferta y demanda. ¿Qué vimos en el año 2022? Vimos que hubo una crisis de oferta por todo el tema de la pandemia y luego también se sumó a una gran demanda. Todo el mundo salía del confinamiento, todo el mundo quería consumir, quería salir, quería tal, y las cadenas de suministro estaban muy afectadas por el tema del COVID, ¿no? Entonces, ahí hubo un efecto de poca oferta, mucha demanda y vimos una inflación que llegó hasta el 9% en Estados Unidos, al 8% en Europa, o sea, barbaridades, lo que nunca habíamos visto, ¿no? Entonces, esto va fluctuando dependiendo del entorno macroeconómico. Y justo esto es nuestro valor añadido, ¿no? Nosotros ajustamos el fondo de inversión al entorno macroeconómico, ¿no? Porque claramente en un entorno de tipo de inflación del 5, nuestro objetivo no es un 7 ya, es un 15, porque es ese 10 de inflación más 5% de rentabilidad real que ofrecemos, ¿no? Que queremos ofrecer, es nuestro objetivo. Entonces ajustamos la composición de la cartera para adaptarnos a ese entorno y conseguir el objetivo. Entonces, ¿la inflación no es ni buena ni mala? La inflación per se, siempre que esté controlada en un 2%, un 1-2%, es buena, porque incentiva ese consumo, ¿no? Y al final todas las empresas se basan en consumo. O sea, tienen que rotar. El dinero, al final, un euro, va rotando alrededor de muchas empresas creando mucho valor, ¿no? Se pagan empleados, se producen sillas, se producen coches, se crea valor en la economía de ese euro que va circulando. Si el dinero se queda parado, vamos, a mí no me pagas, yo no creo coches. Y si yo no creo coches, no pago a mis empleados. Si mis empleados no cobran, no consumen. Entonces se paraliza la economía. O sea, tiene que haber una inflación. Luego también, yo que creo coches, por ejemplo, yo no voy a crear más coches si cada coche que voy a vender va a valer menos. O sea, yo quiero crear el año que viene valga un poquito más. O sea, incentiva también a la empresa a producir bienes, ¿no? Y servicios. ¿La inflación ha existido siempre o empezó a existir cuando se separó el patrón oro de la moneda? Sí, no, la inflación es un fenómeno monetario. Al final es en términos de, o sea, en precio, ¿no? Cómo fluctúa. O sea, si una manzana hoy vale 100 y mañana y el año que viene vale 110, pues había una inflación del 10, ¿no? O sea, se ha depreciado la moneda un 10% referente en función de la manzana, ¿no? Manzana, pero, euro. O sea, quiero decir, hace 40 años el dinero estaba respaldado por el oro, ¿no? Sí. No sé en qué, creo que fue en 1990 cuando se separó. Sí, o sea, se desligó por temas de crecimiento económico. Exacto. Porque si tú al final ligas una moneda al oro, vale, está fenomenal porque es algo tangible, en cierta medida limita lo que es la impresión de dinero, ¿no? Que yo no estoy de todo en contra de la impresión de dinero siempre y cuando se haga con cabeza, ¿vale? Que igual estos tiempos no se está haciendo muy con cabeza, ¿no? Pero el patrón oro lo que pasa es que limita mucho la creación de crédito. Porque claramente el oro no se puede imprimir. El dinero sí. Entonces, ¿qué pasa? Que es al final lo que hay que hacer con el dinero es le presto un euro a 10 personas, que hacen los bancos. Los bancos multiplican el dinero. O sea, tú le prestas al banco un euro y ellos crean 10 de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que con esos 10 euros, 10 empresas que han obtenido un euro de financiación empiezan a producir. Entonces, en vez de tener un lingote, se lo presto a una empresa, ahora he multiplicado esa productividad por 10. Entonces tengo 10 empresas produciendo a la vez. Sin embargo, con el patrón oro solo tendríamos a una empresa que sí que ha tenido ese lingote de financiación, empieza a producir, y las otras 9, ¿qué? O sea, limitaríamos mucho el crecimiento económico siguiendo el patrón oro. Pero claramente el patrón oro nos protegería de malas praxis, ¿no? O sea, estamos viendo hoy en día los gobiernos con un déficit. Vamos, o sea, que es que parece que el dinero les caiga del cielo, ¿no? Que efectivamente les cae del cielo. O sea, ellos emiten deuda todos los días, prácticamente a un tipo de interés súper bajo. Les cae del cielo el dinero. Los inversores han categorizado, los reguladores también financieros han categorizado la deuda gubernamental como libre de riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Que los gobiernos emiten deuda como si no hubiera un mañana. Y eso genera muchísima inflación si esa deuda no se invierte correctamente en la economía, ¿no? Porque al final están imprimiendo valor o dinero que no tienen ningún. O sea, al final, si me dices que el gobierno emite 1.000 millones y los invierte en carreteras con el propósito de recaudar más impuestos, porque sabe que por haber puesto las carreteras van a venir más empresas, van a producir más y se va a recaudar más, eso es una inversión. Pero si cogen el dinero y se van de cenas y se lo gastan en cosas que no deberían, pues eso es terrible. O sea, eso crea destrucción económica, ¿no? Y es lo que hace
que ahora, por ejemplo, hemos visto que el oro es de los mejores activos, ¿no? O sea, está subiendo una barbaridad. Precisamente por eso, porque es que la gente está perdiendo la confianza en instrumentos de deuda, ¿no? Con gobiernos y tal, porque dicen, es que esto están siempre con un déficit, que gastan más que ingresan y suplementan esto con deuda hasta el infinito. Entonces el inversor que le está prestando ese dinero dice, vale, me parece perfecto que me lo vayas a devolver, porque tienes el Banco Central que va a imprimir el dinero y te lo va a devolver en términos nominales. Pero claro, si a ti te devuelven con interés del 3% y la inflación es un 20%, Claro. tú has perdido un 17%. O sea, es lo mismo que el café. O sea, yo te presto 50 céntimos, me devuelves 50 céntimos dentro de 20 años, antes me podía comprar un café, ahora me compro un cuarto. O sea, estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Entonces la gente dice, mira, busco un activo refugio, ya no me siento refugiado en bonos del Estado, paso de bonos del Estado a oro. Entonces hay una cantidad, un flujo monetario enorme que pasa a demandar oro en vez de bonos del Estado, ¿no? ¿Qué opinas de las criptomonedas? A ver, las criptomonedas son un activo que, bueno, tienen un historial bastante limitado, ¿no? Por ejemplo, el Bitcoin, digamos que lleva desde el 2009, ¿no? Pero que tenga así un poco de volumen. Volumen es que se transaccione más o menos desde el 2018, que pegó pues ese boom, que llegó hasta los $5.000 o así, que hoy en día es irrisorio, ¿no? 5.000, madre mía, ojalá haber comprado, ¿no? Y bueno, es como el oro al final, ¿no? Depende del valor que le vaya a dar el siguiente comprador. O sea, per se, si te vas, por ejemplo, a un curso de finanzas corporativas, te van a decir que el valor intrínseco del Bitcoin o del oro es cero. ¿Por qué? Porque no produce ningún flujo de caja, ¿no? Flujo de caja al final es cuánto dinero me produce un activo. El oro y el Bitcoin no producen nada, realmente. Simplemente es reserva lo compro Especulación. pensando que el siguiente me va a pagar más, ¿no? O porque la sociedad piensa que este activo es refugio y en tiempos de estrés se va a apreciar, que es en el caso del oro, ¿no? Pero esto al final es una construcción de la sociedad. Social, exacto. Es una ideología. O sea, realmente, ¿no? Y lo mismo con el Bitcoin. O sea, al final, si la gente de verdad a largo plazo piensa que el Bitcoin es una reserva de valor y realmente lo compra pensando eso, lo será, ¿no? Y de ahí también viene un poco mi filosofía de inversión. O sea, al final, el invertir es una ciencia social. O sea, es lo más difícil que hay, porque el humano es súper impredecible. La razón por la que yo compro un activo puede ser completamente diferente a la razón por la que tú lo compras, el mismo activo. Entonces, eso hace tan difícil predecir lo que va a pasar. Sí. Y mucha gente lo que intenta es, por ejemplo, value investing, es intentar sacar un valor objetivo de una empresa en base a sus flujos de caja, ¿no? Pero claro, perfecto. Yo ahora hago esto de análisis en Meta, por ejemplo, y me sale una valoración de 300. Y el mercado está ahora mismo cotizando Meta a 900. Entonces, ¿hay algo mal ahí? ¿Por qué está el mercado pagando 3 veces lo que teóricamente, no haciendo un análisis riguroso, no siendo muy optimistas ni nada, vale? Pero bueno, es que el mercado, lo que es irracional para mí, puede que no lo sea para otra persona, ¿no? Y en esta industria hay muchísimo ego. Y el ego es, en mi opinión, lo peor, es la mayor desventaja que puede tener una persona, ¿no? Y es creerse más listo. Es decir, mira, como yo digo esto debería ser así, ¿no? Y al final el mercado es la opinión de todos. Y entenderlo es súper complejo y por eso implementamos nosotros las tecnologías más avanzadas en nuestro proceso de análisis para intentar comprender la reacción del mercado a ciertos eventos, ciertos regímenes, ¿no? Más allá de la teoría fundamental de descuento de flujo de caja, lo que se ha hecho tradicionalmente. Es mucho más complejo que eso, ¿no? Y por ahí van los tiros. ¿La deuda es buena o mala? La deuda es buena siempre y cuando el uso de ella te genere más de lo que te cuesta. O sea, si a mí la deuda me cuesta un 3% y la invierto en un piso que me genera un 7%, es deuda buena. Pero si a mí la deuda me cuesta un 3% y me compro un coche que además de generarme me cuesta mantenimiento, tal, y no lo rentabilizo por ningún otro lado, porque me dices, me compro un coche para transportar pizzas. Vale, es una inversión. Pero si te compras un coche, un Ferrari, para pasar el fin de semana, es un gasto. Entonces,
parte de eso es mala, deuda mala, ¿no? Digamos, Claro. está invertida Sí. en algo que no te genera, es más, te cuesta, te estás pagando la deuda y además el activo te cuesta dinero. O sea, toda deuda que invertida te genere menos de lo que te cuesta es deuda mala. Entonces, España, pedir deuda para pagar a pensionistas. Eso malo, es ¿no? lo peor. O sea, las pensiones tienen una solución y es empezar a invertir bien el dinero. O sea, si tú emites deuda y la inviertes correctamente, por ejemplo, Suiza, por ejemplo, tiene un fondo, o sea, el Banco Central Suizo compra acciones digamos, por ejemplo, Con dinero público. claro, Noruega tiene un fondo público. ¿Y por qué está respaldado este fondo de pensiones público? Por activos, por acciones de empresas. Tienen Meta, tienen Microsoft. Creo que el otro día es que justamente el que gestiona el fondo es el fondo más grande del mundo, por cierto. ¿El de Noruega? El de Noruega, 3.000 millones. Tiene un podcast súper interesante, está en inglés, y entrevista a los CEOs de Microsoft, de qué guay. OpenAI. ¿Por qué? Porque tiene un 2% de la empresa. ¿Cómo se llama? Claro. El podcast In Good Company, de Nicola Tangen. Y entrevista a los CEOs más tops y te cuentan su historia. O sea, eso es un valor que vamos, o sea, es que ya no te hace falta trabajar para esa persona para aprender de su historia Ujú. y de su vida, ¿no? De sus errores, sobre todo. Es una barbaridad lo de hoy en día, ¿no? Y bueno, eso, estábamos hablando de... Sí, de que al final sí, es claro, de las un pensiones. fondo que con eso Claro, claro. Ellos lo que hacen es lo que recaudan de impuestos, lo invierten en activos que generan flujos de caja. Y con esos flujos de caja le pagan las pensiones a todo el país. El problema en España es que la deuda, las pensiones están respaldadas por nada. Están respaldadas por la promesa de que van a seguir recaudando. Pero claro, a medida que la población es así. O sea, eso, vamos, o sea, o recaudan más o piden más deuda. O sea, una de dos. Y yo creo que van a pedir más deuda. Porque recaudar más con lo que ya están recaudando, o sea, hoy en día una empresa con el IVA, con el impuesto de sociedades, seguridad social, o sea, es una barbaridad. O sea, al final el Estado se está quedando más del 50% de lo que generas, ¿no? Ujú. Más no se pueden quedar. O sea, van a tener que A emitir ver, más poder, deuda. yo creo que pueden, ¿eh? Pero entonces el tejido económico, o sea, eso es Sí, sí, destrucción. sí. O sea, por intentar poner una base imponible superior, no vas a recaudar más porque se te van a ir la gente. Ujú. O sea, al final es poner una base impositiva menor, vas a atraer a más empresas, vas a recaudar más, va a haber más crecimiento económico. Cuanto más se consume y más se gaste, más recaudas. O sea, es hacerlo al revés, ¿no? Ujú. De lo que se está haciendo ahora. ¿Y por qué no se hace así? Eso digo yo. ¿Por intereses políticos o por Básicamente desconocimiento? porque la gente que está en el poder es la gente, diría yo, menos cualificada para estarlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque digamos que también va en función un poco de el nivel educacional medio de la población, porque al final es una democracia. O sea, al final el que nos representa es básicamente el que empatiza con más del 50% de la población, ¿no? Y normalmente un tío súper formado, un tío muy técnico, un tío que sabe gestionar muy bien, porque al final yo ahora, por ejemplo, estoy asesorando un fondo, pero es que España, en cierta medida, se puede llegar a gestionar como tal. Está el gestor, ¿no? Que en este caso es el presidente y todos sus asesores, y gestionan el dinero que les entra de impuestos, ¿no? ¿En qué lo invertimos? ¿En qué lo gastamos? Pues ahí tendría que haber una gestión mucho más eficiente. Para empezar, digamos, invertir en educación a mí me parece primordial, porque una población más educada te va a generar mucho más a largo plazo, ¿no? Y una formación de calidad. O sea, eso para mí es fundamental, de las mejores inversiones que puede hacer el gobierno. Luego, infraestructura. Quitarse a lo mejor tanto funcionario y invertir eso en infraestructura. Y al final, si tú, digamos, despides por un lado, pero gastas más en otro, contratas, o sea, al final se acaba generando más empleo, ¿no? Hacer las cosas bien a largo plazo, pero claramente el problema que hay es que los mandatos son a corto plazo, ¿no? Al final los gobiernos son de X años a X años, ¿no? Y al final hay que tomar medidas drásticas hoy para beneficiarnos en un futuro. Y nadie las quiere hacer, Exacto. claramente. Hombre, yo creo que los políticos funcionan un poco así, ¿no? En plan, van por votos y no les importa tanto problemas futuros, sino más actuales, ¿no? El tema de pensiones, ¿qué
¿Qué partido ves que diga, oye, no, hay que reducirlas a la mitad y hacer un sistema de pensiones privado, por ejemplo? Es inviable. O sea, ese partido no va a salir. O tema funcionarios, porque cada vez hay más funcionarios. Si es que si haces más plazas de funcionarios, esos funcionarios luego te van a votar a ti para que sigas poniendo más plazas. Al final Está claro. Ellos, es poder. Al final ¿sabes? lo que deciden es a base de inflación. Porque la pensión tú sabes lo que vas a ganar, es una cosa fija, es una renta fija. Y si tú devalúas la moneda, al final esa renta fija es más fácil de pagar, ¿no? Porque devaluando la moneda en términos nominales, digamos que las empresas van a facturar más en términos nominales, no reales, ¿no? Y tu pensión, al final, es nominal. Entonces, ¿te van a pagar 1.500? Sí, pero el café te va a costar 5 pavos o 10 euros. Claro, el poder adquisitivo va a ser menor, ¿no? Claro. Entonces lo que hacen es, digamos, lo que se llama el robo silencioso, ¿no? Que todo empieza a subir, tu pensión Claro. se queda igual. Sí, cobran 1.500, pero Sí. compras nada. Con esos 1.500 euros no te da ni para la compra. Y si no tienes piso, ya olvídate, porque como tienes que pagar un alquiler, nada. O sea, yo creo que van siguiendo la ruta de la inflación, Ujú. en vez de hacer las cosas bien. ¿Qué tipo de inversiones existen? Bueno, tipos de inversiones está pues fondos de inversión, ¿no? Que son normalmente, hay dos tipos, que son los fondos que tienen activos líquidos y activos ilíquidos, ¿no? En este caso el mío es un fondo líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy fácil, o sea, tú puedes invertir hoy y rescatar el dinero mañana, sin problema. O sea, liquidez diaria. Ah, vale. Eso es, por ejemplo, el mío, que es líquido. Invertimos en instrumentos que son muy líquidos, porque hay una cotización diaria. Todos los días, digamos que todo el mundo se junta en una plaza, intercambian cromos. Y eso es básicamente lo que son las acciones cotizadas, ¿no? En un mercado cotizado. Y luego están las inversiones, digamos, no cotizadas o ilíquidas, que en este ejemplo pueden ser los fondos de private equity o private credit, ¿no? Que ahora son muy populares con el tema de Crescenta, que lo está democratizando. Y en este tipo de vehículos lo que pasa es que suelen ofrecer retornos más elevados por tener ese riesgo de iliquidez, ¿no? De no poder sacar tu dinero cuando quieras. Y luego ya dentro de cada fondo pues hay un montón de categorías. O sea, está el real estate, están las acciones, está la renta fija, las divisas, el oro, bueno, de todo hay, ¿no? Y lo importante es saber qué son, ¿no? Para poder valorar si te interesa más una o la otra. ¿Podrías explicar a la gente que nos esté viendo cómo funcionan los mercados financieros? Y que lo puedan entender. Sí, los mercados financieros son básicamente lo que mencionaba, ¿no? Es una plaza donde la gente va a intercambiar cromos. Estos cromos siendo acciones o instrumentos financieros, ¿no? O sea, al final hay un comprador y un vendedor. Mira, yo tengo acciones de Apple, ¿a cuánto me las compras? Ujú. Hoy. Y eso lo que pasa es que se graba en un ordenador, pues graba las cotizaciones. Mira, se acaba de transaccionar 100 acciones de Apple a este segundo. Esto va por segundos. 100 acciones de Apple a 500 euros. Y ese es el precio X fecha a X segundo. O sea, el precio que veis en la pantalla de fluctuación y tal, eso es que había un intercambio a ese precio en ese minuto o en ese segundo. Y eso va fluctuando a lo largo del tiempo. Y todos los días, de lunes a viernes, en el caso de acciones, digamos de 9:30 a 5, el mercado europeo, pues la gente intercambia acciones, tal. Y luego, en el caso de cripto, por ejemplo, no es de lunes a viernes, es de lunes a domingo, 24 horas. Y es lo mismo, eso, intercambiar cromos. Sí. ¿Y por qué se para el fin de semana? Para descansar. Porque es que al final, si no, en el sector financiero no descansaríamos nunca. Yo al final estoy de lunes a viernes pendiente del mercado. O sea, al final mi propuesta de valor es todas tus inquietudes, todo tal, me lo trasladas a mí y tú estás tranquilo. Y yo me preocupo por tu dinero. ¿Y esto ¿no? es mundial? Quiero decir, Claro. en todo el mercado mundial. No puede haber un país que diga, pues mira, los mercados de las empresas de aquí también van a operar los fines de semana. ¿O es algo más global? No, fluctúa por el cambio de horario, ¿no? Hay diferentes zonas. Por ejemplo, en Europa pues tiene... Pero bueno, digamos que los horarios son muy similares en Estados Unidos y Sí, Europa, sí, ¿no? sí, sí. Pero claramente por la diferencia horaria Ujú. pues hay unos... ¿Y Estados Unidos también para los fines de semana? Sí, Ok. perfecto. Sí, sí. Al final, si no sería una locura. O sea, yo por ejemplo estoy de lunes a viernes súper pendiente y no tendría tiempo para descansar los fines de semana, ¿no? Porque siempre hay algo que pasa. Sí, sí, sí. Y otra cosa que quería decir es, el mercado no descansa nunca, eso por supuesto. O sea, sí que cierra el viernes, pero si ahora Trump le da por decir, mira, que vamos a invadirte, o bueno, me convierto en el presidente de la Reserva Federal.
Esto el mercado, obviamente se ha enterado. Entonces el lunes, ¿qué va a pasar con el S&P Movida. 500? Claro, el vendedor o el comprador te va a comprar a un 10% por abajo de lo que cerró el viernes. Entonces pasa lo que es un gap, que cerró a 100 y el lunes abre a 80. ¿Por qué? Porque ha habido una noticia relevante durante el fin de semana, que claramente el comprador y el vendedor saben, Ujú, porque el mercado es instantáneo. O ujú. sea, cuando ha pasado, ya es tarde. Te tienes que anticipar al Sí. movimiento. Me voy a poner un poco conspiranoico ahora. Y quería preguntarte que justo, por ejemplo, hace no mucho, o sea, las personas con mucho poder tienen el poder de mover los mercados. Eso lo hemos visto con Trump, muchas veces lo hemos visto con Elon Musk, muchas veces, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estas personas lo pueden llegar a hacer a propósito? Porque, por ejemplo, hace no mucho, hace un mes más o menos, cuando salga este podcast, Trump dijo, voy a poner unos aranceles al 100% a China, ¿no? Los mercados se revolucionaron todos. Pero claro, luego al día siguiente o a los 2 días, al final no va a haber tantos aranceles. ¿Estas cosas tú las notáis ahí como turbias o hay cosas por detrás o realmente es el mercado y punto y final? Claro, a ver, estos son dinámicas del mercado, ¿no? Al final Trump es el presidente de Estados Unidos, la economía más influyente a nivel global. Entonces, cualquier cosa que diga Trump tiene un efecto inmediato en los mercados, principalmente porque si Trump dice que le pone un 100% de arancel a China, el riesgo de recesión aumenta, el riesgo de inflación aumenta, entonces los mercados ya empiezan a descontar la mayor probabilidad de esos escenarios, entonces ajustan a la baja, te piden más retorno Ujú. por el riesgo asumido, ¿no? Entonces, este tipo de escenarios son los que nosotros gestionamos, bueno, yo asesoro a este fondo, ¿no? En materia de inversión para gestionar el riesgo ante este tipo de escenarios, para minimizar esa volatilidad, Sí. ¿no? Y otra cosa sería también lo que dicen, ¿no? Si es justo o no que esta gente pueda mover el mercado. Al final no es que sea justo o no, sino es un hecho. Son personas con mucho poder de decisión y mueven el mercado, ¿no? Lo que es ilegal es que ellos, sabiendo que mueven el mercado, se posicionen antes de hacerlo. Entonces, O avisen a alguien o haz un short ahora claro, mismo que voy a soltar este tweet, ¿no? eso es ilegal. Y eso está muy penado. O sea, eso al Ujú. final es insider trading, ¿no? Información privilegiada. Claro, exacto. Y eso al final es robar. ¿Por qué es robar? Porque tú le estás intercambiando un activo a cierto precio a, digamos, en este caso, a un comprador que no sabe que está comprando con información. Claro. O sea, él no tiene esa información a la hora de comprar, le estás estafando. Ujú. Porque si tú le dijeras la información, él probablemente no te compraría ese precio. Entonces ahí hay un problema. Y bueno, de esto ha habido un montón. Por ejemplo, lo de las Torres Gemelas en el año 2001, los terroristas se financiaron poniéndose en corto en las aerolíneas antes de hacerlo. Hostias. Y sí, esto es algo que muy poca gente sabe, pero pasó. O sea, los terroristas antes de... los estos, Sí, sí. antes de estrellarse el avión y todo, Pusieron muchas posiciones en corto, claro, imagino. compraron lo que se llaman puts, que es una opción de venta a cierto precio a X fecha de las acciones de las aerolíneas. Y estos Wow. contratos son un seguro que se paga una prima. Digamos, te cuestan 2 euros asegurar un montón de dinero, digamos, porque la probabilidad de que haya un movimiento como pasó con... es súper poco probable. Entonces las aseguradoras te lo venden barato, porque es un evento tan poco probable que el seguro es barato. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos saben que van a tirar un avión contra las Torres Gemelas. O sea, te puedes imaginar el sector de las aerolíneas para abajo. Ujú. Entonces ellos se financiaron el grupo entero con eso. Hostias. O sea, tú imagínate lo que tuvo que pagar la aseguradora a esta entidad, que aparte lo hicieron de una manera que se descubrió mucho después que lo habían hecho, porque lo hacen a través de empresas, pantalla, Claro. fantasma, no sé qué, lo distribuyen entre muchas para que no cante el posicionamiento, porque si de repente ves que hay una compra de 2.000 contratos el 8 de septiembre, bueno, el 10 de septiembre, dices, a ver, ¿Qué está hay alguien que pasando? sabe algo, ¿no? Y ahí te pillan fácil. Mm. Pero si haces compritas pequeñas a lo largo del tiempo y tal, que es lo que hace la gente que hace insider trading, es muy difícil de detectar. Claro. Y bueno, eso es un hecho Hostia. y está muy penado. No sabía, O sea, no te sabía. meten, vamos, en Estados Unidos hay gente con penas de más de 10, 20 años Ujú. por hacer cosas de estas. Ostras. Sí, sí. ¿Puedes explicar qué es el private equity y cómo funciona? El private equity es básicamente invertir en empresas no cotizadas. Al ser no cotizadas, suele haber mayores oportunidades porque hay menos gente comprando y vendiendo, ¿no? Hay menos competencia entre inversores.
Y suelen ser normalmente los private equities, lo voy a poner un caso así más práctico, ¿no? Por ejemplo, ves un piso que está fatal, lo reformas y lo vendes, ¿no? Pues ese es el modelo de negocio que tiene un private equity. Compran una empresa con problemas familiares, sobre todo compran modelos de negocio que son buenos, pero tienen un problema interno. Entonces, ¿qué hacen? Compran las acciones muy baratas a la familia, normalmente están reñidos entre hermanos, etcétera. Es un problema interno más que del negocio, un negocio de calidad. Lo compran barato, tiran a la familia, se ponen ellos y lo venden más caro. ¿Por qué? Porque pasa la facturación de bajar a subir. Y cuando al final va por múltiplo de beneficios, ¿no? Ellos compran a 4 veces EBITDA, cuando el EBITDA es 1 millón, y ellos ven un potencial de 20 millones. Y lo venden a 8 veces EBITDA. O sea, no solo ganan por el múltiplo, porque al final lo que se hace es, si factura 1 millón y lo compran a 4 veces, significa que han comprado la empresa a 4 millones. Vale, ¿qué hacen ellos? Tiran a la familia, el management, dice, mira, tú que te has gastado 1.000 euros en gasolina este año y en un viaje con tu mujer y tus hijos, fuera, eso no es gasto de empresa. Y bueno, es un ejemplo así, tal, pero eso, lo quitan todas las ineficiencias, mejoran el negocio, pasan de facturar 1 millón a 20 y encima lo venden a 8 veces, no a 4. Entonces te puedes imaginar lo que generan, ¿no? Ahí ya pasan a más de 160 millones de valoración. Entiendo que compran 4. Claro. Entiendo que el riesgo es muy alto, ¿no? Depende al precio que compres. O sea, al final lo que dictamina mucho el riesgo de un activo es qué activo estás comprando y a qué precio. Porque, por ejemplo, un piso en el Raval ocupado, sí, o sea, está ocupado, pero esto está en el precio. Claro. Está muy barato. Exacto. Si tú consigues desocuparlo y le pegas una reformilla y se lo alquilas a un estudiante, le vas a sacar una rentabilidad del 50% anual o del 60%. O sea, hay riesgo, pero también hay mucho beneficio. Siempre suele estar equiparado el binomio de riesgo-beneficio. O sea, si tú quieres ganar mucho, tienes que arriesgar mucho. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? Lo más difícil de mi trabajo es que es un trabajo muy estresante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al final estás asesorando, ¿no?, dinero de terceros. Y al final es el ahorro que le ha costado mucho a la gente ganar. Tienes mucha presión. Claro, y sobre todo el mío. Y luego también tengo competencia enorme. O sea, al final mi producto es tan fácil de comprar como un fondo de BlackRock. O sea, ¿qué te ofrece BlackRock? O sea, ¿qué te ofrezco yo que BlackRock no te ofrece? Claro. Estás compitiendo contra equipos de gente súper inteligente, con acceso a información que probablemente yo no tenga. O sea, yo estoy en una gran desventaja. Y ahí sacarle yo mi ventaja, que es lo que hacemos. Ahora, por ejemplo, le estamos sacando, ese último trimestre le hemos sacado casi un 2% a BlackRock, con el mismo nivel de riesgo. ¿Y cómo lo hacéis? Porque nosotros con nuestra tecnología procesamos mejor la información que BlackRock. Porque BlackRock, digamos que emplea metodologías diferentes a la nuestra, ¿no? También tiene, obviamente, tecnología y tal, pero lo hace de diferente manera y en este caso nos está funcionando mejor a nosotros. También llevamos 3 meses. Aún falta mucho que demostrar, ¿no? Pero de momento pinta muy bien. ¿Esto cómo lo hacéis a nivel de empresa? ¿Cómo trabajáis vosotros? Quiero decir, no te veo estando ahí en el Twitter de Elon Musk o de Trump actualizando así todo el rato a ver si pone un tweet, ¿no? O sea, ¿qué tecnologías utilizáis para Sí, hacer nosotros, todo esto? eso es una fuente de información que analizamos también. O sea, eso se llama más, lo tenemos como un parámetro de sentimiento de mercado, ¿no? Si se publican muchos tweets de Bitcoin, vemos que hay un sentimiento, digamos, muy optimista, o si hay un pánico, o también usamos la IA para detectar si el mensaje es bueno o malo. Para eso es muy útil. Y eso es un input más de un montón más que implementamos en la estrategia, ¿no? Para definir qué activos son pues más atractivos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso del tweet de esto, el tweet que hiciste, o sea, el tweet de Trump, perdón, en ese momento cogéis todas las acciones y las pasáis a euro-dólar, por ejemplo. O sea, ¿cómo gestionáis en el fondo ese dinero para que no pegue tan... o porque entiendo que no hacéis un futuro, un short, porque sería de alto riesgo, ¿no? Y has dicho que no es de... Claro, nosotros nos posicionamos antes del evento. O sea, nosotros tenemos en cuenta básicamente los riesgos geopolíticos actuales y tenemos activos en cartera que cuando Trump publica algo así, el oro, por ejemplo, sube. La renta fija a largo plazo sube.
y compensa las pérdidas de los demás activos que tenemos en cartera. O sea, al final nosotros, en base a probabilidades, asignamos pesos a ciertos activos que al final estamos muy diversificados, ¿no? Claro. Y diversificados pero estratégicamente. Tampoco queremos perjudicar mucho el retorno. Ujú. Entonces, en base a probabilidades, pues ajustamos los pesos de la cartera, porque siempre hay ciertos activos que al final el dinero cuando sale de un lado va hacia otro. Entonces, intentamos capturar esos flujos, pero no en el segundo, sino nos posicionamos trimestralmente. O sea, Sí. hacemos un cambio cada trimestre. ¿Qué activos tenéis? Nosotros invertimos en renta variable, que son acciones, renta fija, que son bonos corporativos gubernamentales, y luego tenemos oro y divisas, como suizo franco, dólar. Y esto nos proporciona... ¿No tenéis cripto No, en el fondo? Ok. Eso igual es más alto, ¿no? Más alto riesgo. O medio. claro, no tenemos cripto de momento. Pero bueno, mi opinión personal es que otorga diversificación. Claro. ¿Por qué? Porque tiene una correlación bastante baja diaria con las acciones. Ujú. Entonces, ¿Qué ahora significa eso? que se mueven, no hay relación directa, ¿no? Si una vale. correlación es de 1, significa que cripto y las acciones suben. O sea, si uno Vale. sube, el otro sube. Y si es Vale. -1, es que uno sube, el otro baja. Entonces, para una cartera diversificada, lo que interesa es que las correlaciones sean Menos, negativas. Claro. Porque cuando uno sube, el otro baja, te compensa. Pero que ambos activos tengan una media positiva. Ujú. Porque entonces, sí, uno baja, pero ya se queda un poquito más arriba de donde ya estaba. Entonces, tienes una tendencia plana. ¿Y Tú- qué correlación tienen las acciones y el Bitcoin, por ejemplo? Depende del periodo que lo mires. No te sé decir ahora de cabeza, pero la tenían por debajo de 0,8 o 0,7, ¿vale? A lo que es el retorno diario. Entonces, bueno, ahora recientemente hemos visto, hay días que a lo mejor las acciones bajan y el Bitcoin está subiendo. Entonces, esto te está diversificando la cartera, ¿no? Total, total. Pero claro, el problema en las finanzas es que estas correlaciones no son estáticas en el tiempo. Igual hoy es negativa y mañana es positiva, ¿no? Mm. Entonces, yo lo que busco son correlaciones bajas fundamentales. ¿Por qué hay una correlación baja entre Bitcoin y acciones, no? Porque los inversores a la hora de comprar uno u otro valoran diferentes aspectos. Y estos aspectos se mueven diferente en reacción a diferentes componentes de tal. O sea, eso es lo que yo busco. No busco una correlación baja sin poder explicarla. Claro. ¿Qué son los famosos bonos del Estado? Para que la gente lo entienda. Sí, lo bueno del Estado, como hemos hablado antes en el tema de la deuda pública, ¿no? Al final nosotros estamos financiando esa deuda. O sea, el dinero no cae del cielo. O sea, siempre, hoy, por ejemplo, se han emitido letras del Estado. Alguien ha comprado esas letras. ¿Vale? Es un fondo de inversión, es un banco, ha comprado eso. Y al final, los fondos de inversión y los bancos, ¿de dónde se financian? De nosotros. Ujú. O sea, indirectamente financiamos la deuda. O sea, es básicamente yo comprando deuda de España, ¿no? Y España me la paga a Exacto. X años, ¿no? Exacto. Te pagan un interés Ujú. y dependiendo de la deuda, te pagan. Normalmente te pagan el principal al final. ¿Vale? Y te pagan intereses, pues, digamos, anuales, un 3% o así, por asumir ese riesgo de crédito. ¿En el fondo hacéis esto en algún país? O sea, ¿compráis bonos? Sí, tenemos bonos de Estados Unidos, de Francia, Alemania, España. Luego tenemos bonos corporativos. O sea, tenemos muy diversificada la parte de renta fija. Ujú. Vale, vale. Yo, por ejemplo, suelo invertir en Trade Republic, lo utilizo bastante, porque en 2 clics lo tengo. Y, por ejemplo, me salen muchos bonos de muy bien de precio, rollo de Rumanía. Yo tengo de Rumanía. Sí. De cosas así. Entonces, ¿por qué están tan bien los bonos de Rumanía? Ahí el tema es el riesgo de crédito, ¿no? La probabilidad de impago por parte del gobierno rumano es mayor que la del bono español, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí básicamente estás asumiendo más riesgo que al final, cuanto más riesgo, más retorno. Entonces, ya... Pero los países siempre acaban pagando. Bueno, hubo, por ejemplo, el caso de Grecia que no. Entonces, te puede pasar que no sé cuánto estará dando el bono rumano ahora. No sé, yo creo que. Yo no te quiero mentir, pero yo creo que yo tenía unos con 6,7 o algo así. Claro, O el seis, tema o es algo así. ¿a cuántos años? Como 18. A 18 años. O 8 años, algo así. 8 Creo. años. A ver, Vale. lo puedo mirar. Pero Bueno, es que digamos ahora que no es sé dónde a 10 años, ¿vale? Tú te están pagando un 6 por algo que podrías palmar todo en un día. Porque te hace default y ese bono... ¿Vale? O sea,
Ahí estás apostando a que te va a pagar ese interés y además al cabo de 10 años te va a devolver ese dinero. Ujú. Si no te lo devuelve, has perdido. Claro, claro, total. ¿Lo cuentas o no? Es que no sé dónde está ahora lo de Rumanía. En plan, lo de los bonos de Trade Es que Republic. lo van quitando y poniendo, ¿eh? Así que igual ahora no te aparece. Sí, y luego otra cosa, esto no se va a grabar, ¿no? No te preocupes. O sea, lo que tú quieras, si quieres Sí, se graba. sí. Ah, vale. Que quería hablar de las plataformas, ¿no? Como la que habéis mencionado Ujú. ahora y en general los brokers que hay ahora mismo, Sí. los neobancos, que son muy populares porque se fundamentan sobre el lema de cero comisiones. Ujú. Pero realmente no son cero comisiones, No. ¿no? Son muy caros. ¿Por qué? Porque hay una comisión oculta que se llama el spread, ¿vale? Que es, por ser broker, pasa también en los inmuebles, en todos lados, ¿no? La comisión de brokeraje que está dentro del precio de compra del activo, Ujú. ¿vale? ¿Por qué? Porque el broker te lo vende a ti el bono a 100, pero al vendedor le ha dado 99. Y eso es un 1%, Claro. ¿vale? De inicio. O sea, una barbaridad. Sí. Total. Entonces, eso tú podrías habérselo comprado al vendedor a 99 y se lo has comprado a 100, Ujú. porque ese 1 euro se le ha quedado a Trade Republic. Entonces, si estás haciendo operaciones con Bitcoin de 50.000 euros, de 100.000 euros, que sepas que te está cobrando un 1%. Exacto. Y un 1%, la gente dice que es mucho y tal, es lo que cobro yo por asesor, bueno, es lo que cobra el fondo, la gestora, por gestionar el fondo. O sea, Claro. para que pongáis un poco de contexto, que hoy en día con todo el tema de la inversión pasiva, que los Ujú. ETFs cobran, creo que era pues, el del S&P, creo que cobra un 0,10, ¿no? Súper barato. Sí. Pero claro, luego el Trade Republic te mete de inicio una comisión de un 1,5 de spread. Sí. Que eso lo pagas. O sea, Ujú. que ya no es un 0,10, es un Ya. 0,6. O sea, es un 1,6. ¿Y De esto inicio. hay alguna forma de Y con cada evitarlo? aportación, además. ¿Hay alguna forma de evitarlo, rollo con algún otro neobanco o con alguna esto de inversión? O sea, no, el spread es en todos, porque es un modelo de negocio. Claro, Claro, exacto. todos necesitan ganar dinero. digamos. Exacto. Por ejemplo, en los fondos de inversión no se cobra spread. ¿Por qué? Porque va a valor mercado, ¿no? liquidativo. Ujú. Pero son digamos. fondos que compras a través de banco. Claro, no. El fondo que yo asesoro, por ejemplo, que está disponible en MyInvestor, en Ambank, los fondos de inversión en general no tienen spreads de compra. ¿Por qué? Porque vas a valor liquidativo del cierre del día. Ujú. Eso no es que haya un comprador y un vendedor, es que es 150 para todos. Tanto para los que entran como para los que salen. Y luego nosotros, dentro del fondo, sí que tenemos spreads de compra y venta, ¿no? Yo al final, si mando una orden de compra del SP500, yo tengo un spread, pero tengo condiciones muy favorables por ser un inversor institucional, porque tenemos muy buenas relaciones con los grandes bancos, ¿no? Goldman Sachs y tal, y nos da muy buenos precios, ¿no? Ujú. Que a un retail no les dan, un Trade Republic, claramente. Tenemos economías de escala, que se llama, ¿no? Total, Hacemos una total. inversión mucho más eficiente. Ujú. ¿Qué empresas ves en el top en 10 años? Sé que es una pregunta muy difícil, pero ¿hay alguna sí que digas, pues mira, estas creo que tienen muy buena proyección? Sin consejo de inversión, por A ver, supuesto. yo precisamente me centro más en el entorno macro, más que micro. O sea, al Ujú. final, el decir 10 empresas es más microeconomía, ¿no? Más centrarme en un modelo de negocio, en un sector, una industria, ¿no? No es mi especialidad. Mi especialidad es qué sectores o qué regiones lo van a hacer mejor, cuáles son los más atractivos ahora mismo. Pero bueno, si tuviera que decir el top 10, ahora mismo pinta que van a ser las tecnológicas, ¿no? Ujú. Pero claro, esas grandes tecnológicas van a necesitar, digamos, energía, ¿no? Porque la IA consume muchísimo. Lo sé de primera mano. Ujú. Y al final no sabes si la creación de valor va a venir más por los que producen energía o por los que rentabilizan esa IA. O... Es muy difícil de decir, ¿no? Al final, top 10. Yo creo que es que la tecnología al final es todo, ¿no? Yo creo que Sí, va a sí, seguir sí. siendo tecnológicas, Ujú. realmente. Total. ¿Que se vayan a revalorizar las que más? Puede que no, ¿vale? Porque hay mucho en precio ahora mismo. El potencial igual es bastante reducido en comparación a otros sectores. Ujú. Pero que sean las más grandes a nivel capitalización bursátil, probablemente sí. ¿Cuál es un sector al que nunca invertirías? Un sector en el que nunca invertiría. Buah, pues precisamente eso es lo que nunca haría. Nunca, porque eso es un sesgo. Al final es una opinión. Yo me baso en datos. Entonces,
Y además el mundo cambia, ¿no? O sea, quiero decir, si a lo Claro, mejor una es empresa dinámico. ahora es una mierda, pues a lo mejor en 10 años pasa algo en el planeta que... Claro, y todo tiene un precio. O sea, muy raro sería que un sector... o sea, todo tiene un precio al final. O sea, por muy mal que esté, puede cotizar barato. Entonces hay oportunidad. Porque, por ejemplo, pasa ahora con Europa. Europa no es que esté creciendo espectacular, ni tenga ninguna innovación, ni nada, ¿no? Y lo está haciendo súper bien este año en comparación al S&P. ¿Por qué? Porque Europa tenía... Las expectativas de los inversores sobre Europa eran muy malas. Y ahora son malas. Ujú. O sea, han pasado de muy a no muy. Entonces, hay revalorización. Y lo está haciendo súper bien ahora en términos, bueno, desde principios de año. O sea, para que veáis un poco cómo funcionan esas dinámicas de mercado, ¿no? Ujú. Que aunque parezca que está todo muy mal, si pasa a ser menos malo, Ya. ya hay revalorización. Alpha Rock, que es el fondo, ¿no? Que hemos estado hablando en este podcast, ha sido seleccionada por la aceleradora de Juan Roch, ¿no? Sí, Esto es muy potente, ¿no? O sea, ¿cómo has vivido eso? sí, no, a ver, Lanzadera a mí me ha cambiado la vida. O sea, si tenéis una startup o lo que sea, os recomiendo encarecidamente que apliquéis. O sea, es brutal. O sea, estás en un ambiente con muchísimos emprendedores, todos nos ayudamos entre nosotros, todos somos expertos en algo. Al final, yo el otro día, por ejemplo, yo no soy experto en webs, ¿no? Pero hay una startup ahí que se dedican a eso. Y enseguida te dicen 3 o 4 cosas. Y claro, o sea, el peor error, el problema más grande que tiene uno es tener un problema y no saberlo. Pues viene esa persona y te dice, mira, me dijo como en un minuto 3 problemas que yo no sabía que tenía y cómo resolverlos. Ujú. Y en una tarde, vamos, adelanté lo que a mí me hubiese costado igual 2 años darme cuenta que estaba cometiendo esos errores. O igual nunca me hubiese dado cuenta, ¿no? Entonces, Claro. estás en un ambiente de que todos nos ayudamos entre nosotros, todos crecemos juntos y eso te multiplica. O sea, te acelera. Literal. Sí. ¿La inteligencia artificial puede jugar algún papel en todo esto o no? ¿En qué sentido? En inversión, en tu día a día. Sí, hombre, claro. Precisamente nosotros la inteligencia artificial es lo que aplicamos a diario en nuestra empresa, ¿no? Es nuestro modelo de negocio. Al final, nosotros no tenemos los recursos que tiene un BlackRock. Entonces, tenemos que tener una eficiencia tecnológica enorme para poder competir. Y estas eficiencias tecnológicas ya se ven reflejadas en las comisiones que cobramos. O sea, nosotros hacemos una gestión activa a un tercio de lo que te cobra BlackRock. O sea, BlackRock te cobra un 1,5, nosotros cobramos un 1. ¿Vale? O sea, viéndolo desde... es un 50% más, pero viéndolo desde lo que cobran ellos es un tercio menos. Sí. Entonces, ahí ya se empieza a ver. Y a medida que vayamos creciendo, habrá más eficiencias, ¿no? Y esto el inversor a largo plazo se ve muy recompensado. ¿Y cómo aplicáis esa IA en el día a día, digamos? Sí, básicamente nos ayuda a procesar la cantidad de información que se produce hoy en día, ¿no? O sea, ya hemos visto que vivimos en una economía completamente digitalizada, se generan datos por todos lados y la generación de estos datos supera con creces la capacidad de análisis humano. Ujú. Entonces nosotros implementamos las últimas tecnologías en nuestro proceso de análisis para identificar las mejores oportunidades de inversión del momento. Entiendo. Y ese es el valor añadido que ofrecemos al inversor. Y actualmente, ¿cómo estáis captando nuevos inversores? Muy buena pregunta. Captamos nuevos inversores a través de YouTube, luego a través de podcasts como este, ¿no? Donde me doy a conocer pues, lo que hago. Y es eso, al final es dar a conocer la propuesta de valor que ofrecemos, el producto, los buenos resultados que tiene. Y así hacemos una consulta, porque yo ahora mismo, si veis mi canal de YouTube o tal, o mi página web, que es manuelrich.com, os metéis y ahí podéis reservar una consulta conmigo completamente gratuita de 15 minutos donde resuelvo cuestiones financieras o nos podemos conocer, te puedo ayudar. O sea, ofreces consultas gratuitas contigo. Claro, de 15 minutos. Y ayudo a gente muchas veces sin ánimo de ningún tipo de lucro ni nada. O sea, al final no me importa, ¿no? Sí, 15 sí, sí. minutos puedo ayudar a una persona, nunca sabe, esa persona luego me va a recomendar o me va a seguir. ¿Y te has metido en contenido vertical o no? ¿A qué te refieres con contenido? En contenido de TikTok, Sí. Instagram Reels. Es que ahí, o sea, un viral de 500.000, ya no te digo ni de 1.000.000, igual te pueden llover literalmente 200 reuniones, ¿sabes? O sea, Claro. acabarías muy, muy saturado, ¿eh? A ver,
o sea, obviamente tengo muchísimo trabajo por el tema del fondo y tal, pero sí que invierto parte de mi tiempo en eso, ¿no? No soy profesional, estoy aprendiendo, Al final es captación de clientes y... pero sí que creo contenido. O sea, yo lo que utilizo es una herramienta que se llama, al final yo, todo lo que es IA lo implemento al 100%. Sí. Yo estoy solo en la empresa, digamos, pero vamos, tengo IA por todos lados. O sea, tengo una IA que me lleva a las redes, tengo una IA que me hace clips, shorts, ¿no? Yo, por ejemplo, le pongo este vídeo al Opus Clip, que se llama, la plataforma, y el Opus Clip me saca shorts de un podcast o de un vídeo largo. Y encima luego me lo sube a las redes. Y todo esto lo tengo automatizado. La calidad, digamos, de momento, pues bueno, me cogen 2.000 visualizaciones, Sí. 1.500, o sea, no mucho, y tengo que invertir ahí. Pero bueno, voy poco a poco y bueno, me gustaría pues que alguien me ayudara en ese sentido. No sé Guay, si- guay, guay. Bueno, ahí bueno, lo hemos estado hablando antes. O sea, que igual yo ahí luego te puedo Claro. echar una mano, porque me dedico a eso, a Sí. ir a una empresa y que sea un sistema 100% integral, que la empresa no tenga que preocuparse en guionizar, editar, que al final es lo que siempre tira para atrás, ¿no? O sea, tú utilizas Opus Clip porque no quieres editar, no quieres ponerte a preparar un guión, vienes a podcast para poder sacar clips, ¿no? O sea, al final Exacto. es todo eso, porque tu trabajo no es creador de contenido, tu trabajo es lo que hemos estado hablando en todo este podcast, ¿no? No ese. Sí, mi trabajo Entonces, es proteger tus ahorros de la inflación. básicamente. Pero claro, quiero que ese mensaje llegue al mayor número de personas. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, pues seguro que podcast te puede ayudar a eso, ¿no? Seguro. Vale, también quería preguntarte, en Alfa Ro ahora mismo, ¿cuántas personas hay gestionándolo? O sea, ¿cuántos hay? ¿O sois muy poquitos en Sí, el...? no, ahora mismo estoy yo solo en Alfa Ro, pero bueno. claramente me apoyo en toda la infraestructura del banco, que bueno, es un banco con un montón de empleados, creo que eran 3.000 empleados así, Ambank, tienen 35.000 millones bajo gestión, o sea, es un banco bastante relevante. Y luego yo trabajo para una EAF. ¿Qué es donde una EAF? Una EAF es una empresa de asesoramiento financiero, que está regulada por la Entonces, CNMV. a ti te contrata una EAF que le da servicio al banco. Claro. O sea, yo a través de la EAF implemento las tecnologías que yo previamente he desarrollado en Vale. el asesoramiento del fondo del banco. Ujú. Al ¿Ya es final, mucho tiempo de historial o...? a ver, el fondo lleva desde el 5 de mayo del 2025. Y otra pregunta. ¿El fondo se creó con tu metodología o era un fondo que ya funcionaba antes y tú ahora estás asesorando? Correcto, muy buena pregunta. Era un fondo que ya funcionaba antes y ya tiene un track record previo de otro gestor. En este Vale. caso han reemplazado a ese gestor y ahora estamos nosotros asesorando. Bueno, había un asesor antiguo, lo han reemplazado y ahora somos nosotros el nuevo asesor, ¿no? A través de Consula EAF, que en este caso soy yo como empleado. Y eso desde el 5 de mayo de 2025. Entonces, todo lo que sea el historial previo a mí no me corresponde, no tiene nada que ver con la estrategia actual. Es más, si veis el gráfico, porque hay dos clases de acciones, ¿no? La clase A aparece como un track record fatal, o sea, una caída brutal, y desde el 5 de mayo que cojo yo, me pongo yo a asesorar el fondo, empieza a subir. O sea, vamos, no ha estado más bajo, o sea, empezó a subir desde el primer día. Entonces, ahí es donde se ve también la diferencia de la gestión, ¿no? Qué bueno. También quería... Bueno, pregunta. No. Bueno, dale. Vale. Quería preguntarte también en Alfa Ro el tiempo que llevabas, digamos, bueno, tú entraste gestionando, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo lleva en funcionamiento con ese, digamos, con esa metodología anterior a la tuya y más luego la tuya? Sí, bueno, la creación del fondo, como ya podéis imaginar, ha sido una locura. O sea, que un chaval de 24 años. Claro. O sea, yo empecé con esto con 22, no, con 21. Empecé, Joder, es que es una Alfa Ro. locura, ¿eh? Empecé con 21 y tú imagínate, yo tenía un MVP que funcionaba bien, no nada que ver con el sistema que tengo hoy y yo iba tocando puertas. Vamos, a mí me rechazaban 6 o 7 veces por entidad. Entonces es más, con la entidad de ahora me rechazó lo mismo. Ujú. Hasta que das con la persona adecuada. Súper importante el canal que implementas para acceder Total, a conseguir claro. los objetivos, ¿no? Porque LinkedIn. Claro, no, LinkedIn, y en este caso, LinkedIn es lo que utilizaba, por supuesto. Ahí te llevas nos por todos lados. En este caso fue un amigo mío un conocido del colegio, no era ni amigo. Un conocido que dijo, ay, me interesa, bueno, a través de LinkedIn, porque yo posteo. Y dijo, me interesa mucho el proyecto, tal, cuéntame. Lo invité a mi oficina, bueno, a una oficina en la que estaba, porque estaba ayudando a una empresa y tal, y bueno, me dejaban un sitio ahí. Y lo invité, se vino y me dijo, pues mi tío es un directivo muy importante en este banco y te lo quiero presentar. Y me lo presentó, y ahí iba por un canal donde a este chico pues le tenía mucho respeto y tal a esta persona, entonces ya entras bien.
a esta persona me escuchó, porque muchas veces ni te escuchan, ¿no? Claro. Ya te da la oportunidad de escucharte, me escuchó, le gustó, Qué vio que bueno. había muy poco riesgo. O sea, al final invertimos en ETFs, ¿no? En sectoriales, regionales. O sea, un ETF no se te va a hacer. O sea, no hay riesgo de mercado bestial, ¿no? O sea, el banco no puede tener una pérdida, digamos, reputacional por mi culpa. Entonces, por ese aspecto bien, entonces lo echamos para adelante. Tenemos la EAF, ¿no? Al final, que gestionamos todo el tema legal. Y nada, eso ha sido una locura, una odisea. O sea, conseguir eso ha sido muy, muy, muy complicado. Muy complicado. Lo normal es lo que me decía todo el mundo. Me decían, tienes 22 años, búscate unas prácticas. O sea, nada más entrar en la reunión me decían, pero a ver, aquí has venido a buscar prácticas, ¿no? ¿Cómo que montar un fondo de inversión si no tienes experiencia? ¿No? Y luego me decían, ¿cómo vas a competir contra BlackRock, por ejemplo? O sea, al final un inversor, en MyInvestor, tiene la opción de o invertir en el fondo que asesoro, o invertir en BlackRock, o invertir en el BBVA o en el Santander. Al final, ¿qué te diferencia a ti? Porque ellos tienen 150 analistas cobrando 200.000 euros al año mínimo de las mejores universidades del mundo. O sea, Claro. ¿cómo vas a competir, no? Sí. Y es muy buena pregunta. Pero claro, el proceso de aprendizaje de esos analistas es tradicional. Entonces, y luego también los gestores, al final el senior, aunque tú tengas muchos junior súper inteligentes, saben usar la tecnología brutal, si el senior no entiende esa tecnología, no la implementa. Claro. Porque luego va al inversor y le pregunta, ¿por qué has invertido un 10% en oro? Y el senior, no, porque el modelo de mi analista y el modelo cómo funciona. Y el senior se queda sin palabras. Entonces, no se va a quedar sin palabras ante un inversor. No puede asumir ese riesgo, ¿no? Claro. Entonces no implementan esas tecnologías directamente. Si el senior no lo entiende, no puede implementarlo. Y por lo tanto ahí es donde yo tengo esa ventaja. Que yo tengo control directo digamos, del asesoramiento de este fondo y no tengo ningún senior que me bloquee las ideas. Y solo puedes... Y eso es tecnología, digo. Perdona. Y solo puedes asesorar a un fondo. Tu empresa solamente puede asesorar a un fondo. Ahora mismo sí, pero la idea es ir creciendo y sacando más productos. O sea, al final mi modelo de negocio es muy escalable, porque igual que tengo 150 analistas de IA entrenados para gestionar este fondo, los puedo entrenar para gestionar 20 fondos más con la misma consistencia, la misma metodología y la misma eficiencia, ¿no? Que al final también lo que me diferencia mucho de lo que es una gestión más discrecional o tradicional es que yo busco ser consistente, ¿vale? No busco ser el mejor, pero tampoco el peor. Busco dar un retorno consistente en el tiempo, superar consistentemente a mi índice de referencia o a mis competidores, ¿no? Un humano, o sea, eso solo se consigue con un robot, con un sistema sin emociones, sin nada, porque todos los humanos tenemos emociones y nos afectan factores exógenos a la gestión. Por ejemplo, yo ahora riño con mi novia, entonces eso me afecta a mí a la hora de tomar decisiones, ¿no? A un analista virtual no. Un analista virtual lo único que le afecta son los datos que le entran. No tiene relaciones personales, no tiene variables exógenas que pueden afectar a la decisión. Entonces, ¿en qué se traslada esto? En una mayor, digamos, consistencia a la hora de los resultados. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de tu trabajo? Lo que menos me gusta es el marketing, y lo que más me gusta es la programación, el diseño de sistemas, la innovación, el estar estudiando todos los días los mercados. Al final, a mí lo que más me apasiona no es este gran problema, este problema tan complejo que son los mercados financieros sin solución. Porque a mí lo que me da vida, mi propósito es el resolver este problema, pero no llegar a la solución, porque si llegas a la solución ya te sientes vacío. Al final a mí me gusta estar dándole a la cabeza todos los días, pensando nuevas cosas, me hace ilusión probar esto, probar lo otro. Si llegas a una solución concreta, se te acaba el problema. Y a mí eso, el problema es lo que me da la vida. ¿Recuerdas algún momento muy duro o que te haya marcado en algún punto de tu trayectoria? Momentos duros todos los días. O sea, al final tendría que pensarlo, pero ha habido momentos muy duros. O sea, el desarrollo, o sea, yo he tardado 3 años en llegar a asesorar a este fondo porque han habido muchísimos baches durante el camino. O sea, yo iba a crear una EAF propia y al final un socio mío se echó para atrás y perdimos 9 meses ahí. Otra persona en ese momento hubiese dejado el proyecto, ¿sabes? Después de 9 meses
son baches, ¿no? Y luego también yo empecé este proyecto sin saber programar. O sea, yo soy autodidacta también en programación. Entonces yo empecé con un CTO, con un amigo mío que era estudiante de ingeniería informática. Y el primer MVP que hicimos, estuvimos trabajando 3 meses, 12 horas diarias. Bueno, yo he continuado trabajando 12 horas los siguientes 3 años, 4 casi. Y él dijo, tío, llevamos 3 meses trabajando y hemos perdido toda la pasta. O sea, la estrategia va fatal. Y encima se juntó con que le ofrecieron un trabajo en Londres de 120.000 euros. Hostia. En un banco. Que yo, por cierto, también tenía ofertas. Pero yo siempre he visto que las ofertas a largo plazo siempre las puedo coger. Pero a corto plazo, o sea, a largo plazo esto genera mucho más valor, ¿no? Tiene más potencial, más riesgo, pero más beneficio. Y él, los primeros 3 meses se fue. Me dejó. Y ahí dije, yo ya descubrí la pasión por la programación. O sea, y ahí descubrí un mundo. Dije, joder, todas las ideas que tengo de finanzas, si sé programarlas, sé calcular todos los problemas que tengo en la cabeza, ¿no? Y tal, con la programación se puede calcular. Y ahí ya descubrí que no había límites. O sea, el único límite ahora mismo para mí es la imaginación. Y por eso le hago tanto énfasis al tema de aprender autodidacta. Porque es como menos nublas esa imaginación. Total. ¿Cuál es el mito que más ves sobre la libertad financiera? Wow. Vamos, lo de la libertad financiera es el término más prostituido de todas las finanzas, ¿no? Sí. Es lo que más vende. Es el keyword que todo el mundo pone en Twitter. Vamos, o sea, te están vendiendo otra vez ilusiones, ¿no? Un saco de humo. De 1.000 euros no vas a generar 1.000.000. Eso, por supuesto. Si generas de 1.000 euros 1.000.000, es porque te has montado un podcast como este, has invertido 1.000 euros y has trabajado como un animal, 20 horas al día. Así se genera 1.000.000 con trabajo, no especulando con 1.000 euros en Bitcoin. Claro. ¿Vale? La probabilidad de que con 1.000 euros hagas 1.000.000 en Bitcoin es 0,00000. Vamos, imposible. Porque en algún momento vas a vender o vas a vender en una caída. O sea, eso es el mayor mito. O sea, para tener libertad financiera tienes que tener muchos ceros en la cuenta. Eso es así. O sea, un fondo como el mío, ¿por qué está centrado? ¿Por qué el objetivo es un 5% por encima de inflación? Puede parecer ridículo hoy en día, ¿no? Porque el Bitcoin te ha dado un 10.000% estos últimos 10 años. Parece ridículo un 5%, pero un 5% consistentemente sobre 1.000.000 son 50.000 al año. Y luego con el interés compuesto se va aumentando una barbaridad y te estás sacando unas rentas desde el sofá. Total. Si yo ahora en vez de un 5 aspiro a un 10, la volatilidad va a subir un montón, el riesgo va a aumentar un montón. Entonces yo he encontrado que para un riesgo moderado el 5%, tras hacer análisis basados en datos y tal, es el óptimo, ¿no? 5% por encima de inflación, para minimizar esos riesgos y que sea algo plausible, ¿vale? No vende la realidad, ese es el problema que hay, que la realidad no vende. Entonces, ¿qué vende? Un 3.000% libertad financiera con 10.000 euros. ¿Por qué? Porque van a un público que es lo que tiene. Y tienen 10.000 euros y se gastan 5.000 en un curso. ¿Para ti ser trader tiene sentido? O sea, ¿el trading se puede conseguir mucho dinero de ahí, realmente? ¿O es es gambling, puro y duro? Es gambling. O sea, al final, siendo trader a corto plazo, estás compitiendo contra algoritmos programados por las mentes más brillantes del mundo. O sea, tienes más probabilidad de ganar dinero cuanto más aumentes tu plazo de inversión, que si haces trading intradía y tal, porque al final ahí los que sacan dinero son los market makers y los fondos de cobertura estadounidenses que tienen mejores datos que tú, tienen más rapidez porque están cerca de los servidores y vamos, o sea, no tienes nada que hacer. O sea, yo precisamente empecé por ahí, me di cuenta que no tenía nada que hacer porque para hacer trading a nivel profesional tienes que tener una infraestructura que vale mucho dinero. O sea, ya solo los datos, estamos hablando de una inversión millonaria. Sí. Y luego que los datos tienen que tener una calidad extrema, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, los datos que utilizo son de final de día. O sea, es coger a cierre del día el precio, ¿vale? Esa calidad es muy alta porque simplemente hay que recoger uno. Pero los fondos de cobertura y tal están cogiendo datos de milisegundo. Entonces, incluso ellos recaudan esos datos personalmente y para eso se gastan una barbaridad de dinero en servidores, en latencia, en todo. Porque un milisegundo de latencia ya varía
Cambia. todo. Entonces, como trader, pues para ahí vuelvo otra vez con las cuentas de fondeo. ¿Tú crees que vas porque al final, si tú ganas dinero, se lo estás quitando a otro. Ujú. ¿Tú crees que vas a quitarle dinero a estos fondos? Complicado. Muy Y difícil. menos con un curso de 3.000 euros. Vamos. Es que lo que nunca he entendido es por qué la gente, al final, toma referencia a gente que nunca ha gestionado dinero realmente, nunca ha Ya. gestionado riesgo, ¿no? Los que han gestionado riesgo, por ejemplo, un fondo de inversión o tal, esos sí que te pueden decir realmente cómo es la industria Ujú. y te pueden decir lo que pasa realmente, ¿no? Si tú ves un tío en Ferrari o en un Lamborghini, te está vendiendo el lifestyle, no te está vendiendo conocimientos. O sea, estás comprando la ilusión de tener eso. Realmente tu motivación es extrínseca, no intrínseca. Y no tienes nada que hacer contra alguien que tiene una motivación intrínseca, más allá del dinero, ¿no? Ujú. Que va a tener esa constancia, va a tener cosas que tú no tienes y no vas a poder competir contra él. O sea, a ti analizar gráficas, las velas, que no sé qué tal, gilipolleces. Yo ni miro eso. Yo no, o sea, al final una gráfica que es datos, una serie temporal, Ujú. es, digamos, fecha, precio. Eso lo puede analizar un algoritmo. Sí, sí, sí. Sí. No tengo por qué yo analizar un gráfico. No, pero sí, eso. me refería más bien no, es que como esto ha subido ahora, esto luego va a bajar, entonces voy a poner aquí un futuro a largo porque ahora va a tal. ¿Sabes? A ver, cada uno El day tiene- trading, lo que se suele decir. Sí, o sea, hay gente que gana dinero con eso, o sea, Ujú. no lo niego, ¿no? Pero esa gente está trabajando en Nueva York en un fondo de cobertura, cobrando millones al año. Claro. Ujú. Y no lo enseñaría por 3.000 euros. Claro. O sea, Yo se- yo la siempre he gallina de pensado. huevos se usa, no se vende. Claro. Yo, por ejemplo, mis estrategias no las vendo individualmente. Yo lo que hago es asesorar a un fondo de inversión Eso es. y implementar esta estrategia a una cartera Ujú. de muchos inversores. No Ujú. le doy mi estrategia a un fondo, o sea, la uso yo. Total, total. Es que No la vendo. esto ha pasado siempre con el curso de e-commerce y es como, vale, pero ¿por qué si funciona tan bien no lo haces tú y tú estás vendiendo cursos en Instagram? Tal El cual. modelo de negocio realmente es vender cursos. Es vender cursos. Y claramente, Trading, si tú, IA, e-commerce, y te compro, cripto. te compro que hayas desarrollado una estrategia de e-commerce que vaya brutal. Si la compartes, te van a quitar cuota de mercado. O sea, vale, vas a vender un curso de 3.000 euros, pero tus alumnos van a estar quitándote ventas. O sea, lo que ganas por un lado, pierdes por otro. Entonces, realmente no justifica hacer un curso. O sea, Claro, pero mucha gente con esa excusa, no, es que seguro que ahora que como ya le va tan bien quiere compartir el conocimiento. El mundo real no es así. no. Nadie claro que quiere- no. O sea, si te va nadie tan lo- bien, escala el negocio, contrata más gente, delega, etcétera. O Pero- hacer curso cuando ya ve que está acabando, ¿no? Claro, porque Exacto. esta es Eso otra. es, eso Muchos trucos, no, ya salen Mira, cuando- me ha funcionado, pero claro, está ya. Si pones la gráfica en los próximos Yo 10, creo 5 que meses. hay mucho como wannabe de emprendedor de Instagram, que el típico que mira muchos vídeos de Instagram, que se la cuelan una tras otra, de cursos, de formación. Al final lo más fácil es, como hiciste tú, ponerte a hacerlo, porque un curso no te enseñará cómo ganar dinero, nunca. Te va a enseñar unas técnicas, pero tú tienes que hacerlo. Y cuando tú te pongas, tú vas a saber cómo es de verdad y cómo se hace. Y Ya. ahí es cuando realmente puedes aprender. Pero ahí volvemos a lo de siempre, que la verdad no vende. Si ahora yo te salgo un anuncio de Instagram diciéndote que para facturar 1.000.000 de euros tienes que trabajar 20 horas diarias los próximos 5 años, vamos, o sea, ese anuncio va a tener la peor conversión del mundo. Seguramente. Y la gente te vas a gastar el dinero para nada. O sea, y es la verdad. O sea, el dinero se gana trabajando. No hay ninguna otra manera de ganar dinero. Entonces, y más que ganar dinero, o sea, sí, porque invirtiendo puedes generar rentas y tal, pero cuando tienes un patrimonio muy elevado, ¿vale? Y ese estatus que tienes, el invertir en un fondo o en algo que tú no activamente gestiones, no te va a aumentar de nivel, ¿vale? Vas a mantenerte pues en ese poder adquisitivo, te va a Ujú. mantener. Lo que te va a hacer cambiar de pobre a rico es el trabajo. Nada más. Ujú. Vale, pues en podcast tenemos una sección que son 3 preguntas fijas que le hacemos siempre a todos los invitados. Entonces, bueno, voy a empezar a lanzártela. La primera de todas es máxima facturación en un día. De máxima facturación en un día ahora mismo, como llevamos poquito, ¿no? 5 meses, no es muy significativa. Como ya he dicho, la mayoría del dinero que generamos Se con el reinvierte, fondo ¿no? O- se lo quedan los inversores. O sea, Ujú, al final claro. nosotros vivimos y trabajamos para nuestros inversores. Yo me incluyo porque soy coinversor. O sea, yo soy uno de estos. Y por cierto, lo podéis ser cualquiera. O sea, el fondo está disponible en MyInvestor desde 10 euros. O sea, no es que- ¿Cómo se llama? El fondo se llama Global Dynamic Allocation. Vale. Y en mi web está toda la info.
Por ejemplo, ayer el fondo generó más de 40.000 euros en un día. ¿Y cuál ha sido el día que más ha generado? Bueno, el fondo ha llegado a Aprox. subir más o menos un 2,5 y si tenemos 4 millones, pues son 120.000 euros en un día. Bueno, Claro. Ostras. Imagino que bajadas también similares. Eso asusta, ¿eh? Cuando es tanto Menos, dinero. o sea, desde que hemos empezado la volatilidad sobre todo ha sido al alza. O sea, hemos subido más que hemos bajado. Sí. No es lo normal. O sea, una cosa curiosa de los mercados es que mucha gente subestima, sobre todo con el invertir en SP500 y tal, ¿no? Ahora que va todo fenomenal. Pero el mercado sube por las escaleras y baja por el ascensor. Entonces, el SP500, por ejemplo, lo que te ha costado ganar 10 años, lo puedes perder en un mes. Y aguantar ese mal trago, no dormir bien por las noches y tal, es algo que mucha gente subestima porque hace mucho tiempo que no pasa. Pasó en el COVID. Pasó, bueno, ahora con Trump con los aranceles, a la gente también se lo pusieron aquí, pero histórica. O sea, recientemente el mercado se ha recuperado muy rápido. Sí, sí, sí. Pero no tiene por qué ser así. claro. Y la gente está, en mi opinión, mal acostumbrada y no valora bien los riesgos. ¿Notas que es mucho más volátil ahora o no? Ahora ¿Que hace mismo 20 años o...? Lo que yo veo es que hay mucha más volatilidad, pero al alza. O sea, sube mucho más que baja. ¿Por qué? Porque hay muchísima liquidez en el sistema. ¿Pero esto ¿no? va a corregir? ¿El qué? ¿Se va a corregir eso, crees? Es decir, se va a meter Todo algo tiende a más? revertir a la media. Al final, eso es algo que yo creo que es universal, ¿no? La reversión a la media. Cuando hay periodos de exceso en algo, siempre luego hay periodos de exceso de lo contrario y se acaba volviendo a esa media, digamos. Entonces, yo creo que cuando hay mucha bonanza, suelen haber luego periodos de represión. ¿Crees que hay una burbuja ahí o no? Bueno, burbuja en cuanto a qué. Por ejemplo, SP500. Yo creo que no. Ahora mismo no. Depende. O sea, burbuja hay si. Bueno, para empezar, la definición de una burbuja es que estás en una y no te das cuenta. O sea, cuando estás en una burbuja, nadie lo sabe. Claro. Y ahora mismo todo el mundo habla de una burbuja. Entonces, eso ya rompe la definición de Sí, burbuja. sí, sí. Entonces, hay argumentos siempre a favor y en contra. Y vas a encontrar argumentos a favor muy buenos y argumentos en contra muy buenos. Entonces, esto también te lleva como humano a la parálisis por análisis, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es basarnos en datos. Ahora mismo, sí que es verdad que las valoraciones del SP500 están altísimas. ¿Pero por qué? Porque la estamos comparando a un SP500 del 2010, que cotizaba 12 veces beneficios, o del 2007, 15 veces, o 12 o 10. Ahora está cotizando a 25 veces. ¿Pero por qué? Porque la composición del índice ha cambiado drásticamente. Ahora el índice, el 30% del índice son tecnológicas. Antes eran energéticas. Las energéticas cotizan a múltiplos muchísimo más bajos que las tecnológicas. Una tecnológica cotizando a 15 veces es una ganga. Suelen cotizar a 30 veces. Por la calidad del negocio, por los márgenes que tienen, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que comparar el SP manzana con manzana. Claro. Sí, está cotizando a 25 veces, pero vamos a ver Ya. la composición que Sí, tiene. Claro. ¿no? sí. Claro, porque no es lo mismo empresas agrícolas que tecnológicas ahora, por ejemplo. Exacto. Claro, ya te entiendo. Tienen modelos de negocio completamente diferentes, cotizan a múltiplos completamente diferentes porque la calidad es diferente. Exacto. Y luego también, imagínate, ahora estamos viendo un periodo muy similar a la .com, ¿no? También había una concentración muy elevada en tecnológicas, el índice iba a cotizar a 41 veces. Ahora mismo que estamos en torno a 31. O sea, aún le quedaría subida para llegar a valoraciones tan extremas. Una de las otras preguntas que hacemos fijas en podcast es: si empezaras de cero con 1.000 euros, ¿qué harías con ellos? Invertirlos en formación, digamos, un CFA o algo que me dé conocimiento, digamos, algo que me diferencie del resto. O sea, ya no solo financiera, sino en una formación que me permita hacer algo que el resto no hace. Para mí esa es la mejor inversión que hay. Porque hacer algo que el resto no hace, ya sea fontanero, electricista, ahora mismo también albañiles, que ganan mucha pasta. ¿Por qué? Porque nadie quiere hacer el trabajo, ¿no? Entonces, invertir en algo que me permita hacer eso. Porque con 1.000 euros voy a estar sacándome rentas de 3.000, 4.000 euros al mes el resto de mi vida. O sea, invertir en algo que no hace nadie. O sea, Vale, me gusta la idea, sí, sí. Y la última pregunta de estas fijas que tenemos es: ¿qué es para ti el éxito? Para mí el éxito es fracasar y volver a levantarse. Porque al final yo como veo el éxito es un cúmulo de fracasos. Tú fracasas un montón de veces y de repente te has convertido en exitoso.
porque vas iterando. Al final el éxito es un proceso de iteración, de probar, fallar, analizar. Pruebas otra cosa, es lo que te da la experiencia de hacer la rueda muchas veces, ¿no? Entonces, si tú pruebas, fracasas y te vas, no llegas a ningún lado. Entonces, el éxito es el día a día, fracasar y volverte a levantar. Buena definición, ¿eh? Nadie había dicho algo así. Pues tenemos otra sección que son las preguntas variables. Son 15 preguntas numeradas del 1 al 15, de las cuales tú eliges precisamente 5 aleatoriamente diciendo números del 1 al 15. Y puedes descartar una. Entonces, si quieres, dime un número y te digo la pregunta. 6. ¿Qué piensas de las personas en redes sociales que prometen invertir tu dinero sin riesgo? Bueno, eso es una estafa. O sea, te están mintiendo y yo creo que la CNMV debería ponerles una buena multa. Que bueno, ya lo están haciendo. Toda inversión conlleva riesgo. La única inversión que no tiene riesgo es el repo del Banco Central Europeo. O sea, el Fondo Monetario ultra corto plazo que literalmente deposita el dinero en el Banco Central y le devuelve un poquito más a la mañana siguiente, ¿no? Porque básicamente tienen una impresora. El único riesgo ahí es la inflación. A corto plazo no hay riesgo, pero a largo plazo tienes mucho. Sí. Pero bueno, esa es la única que te pueden vender como sin riesgo. Todo el resto es una estafa. Siguiente pregunta. ¿Otro número? 8. ¿Qué es lo que diferencia una inversión de una apuesta? Depende de tu metodología. Si tú haces un buen análisis y fallas, no deja de ser una buena inversión, ¿vale? Porque tú has seguido una metodología buena. Si tú tienes una buena, ganas dinero, pero la metodología es errónea, o sea, tú has dicho, mira, me levanto por la mañana e he invertido en Bitcoin. ¿Por qué? No lo sé. Has ganado dinero. Eso para mí es una mala inversión. Entonces, eso es lo que diferencia una apuesta de no. ¿Está fundamentada la inversión o no? Saber dónde te metes, que es muy importante a día de hoy. Fundamental, antes de nada, entender en lo que estás invirtiendo. O sea, si inviertes en un fondo, asegúrate de entender quién es el gestor, cuál es la filosofía de inversión, cuáles son los riesgos. ¿Por qué? Porque eventualmente vas a tener un evento de mercado que te ponga, te haga dudar. Digas, me ha caído el fondo un 10%, no entiendo cómo funciona esto, vendo. Bueno, eso me lo hacen a mí. Imagino que a ti te pasará también el típico amigo que viene, ostras, Jordi, mira, dime dónde meto este dinero y lo invierto, ¿no? Para ti es más fácil, ¿no? Mira, tenemos este fondo, súper bonito, ¿qué tal? Pero claro, en mi caso, muchas veces yo siempre respondo lo mismo. Apréndete todo lo que tienes que estudiarte sobre ese activo y ya decides tú si le metes o no, ¿no? Yo he hecho esto, pero yo no quiero que tú metas porque yo te lo diga, ¿no? La convicción es fundamental, porque el mercado te va a poner a prueba constantemente, en subidas y en bajadas. Si tú sabes exactamente lo que estás haciendo, sabes cuándo entrar y cuándo salir. Eso es. Y eso es lo que te va a dar un profesional, ¿vale? En este caso, un fondo de inversión. A mí me preguntan, ¿en qué invierto? Y yo lo primero que te digo es, ¿te quieres dedicar a ello profesionalmente o no? Entonces, si te dedicas a ello profesionalmente, tienes ETFs, tienes fondos de inversión pasiva, donde tú pones la gestión. Sí. Si tú eres médico y te quieres dedicar a curar a pacientes, para eso tienes los fondos de inversión gestionados. Claramente tienes que elegir a uno que sea eficiente, ¿no? No que te cobren comisiones y sea una rentabilidad riesgo fatal, ¿no? Pero por eso decía, tener un mínimo de conocimientos para que no te estafen. Total. Pero claro, ahí es, o pones tú la gestión o la delegas en otro. Yo, si fuera médico, delegaría la gestión en un profesional financiero, ¿no? Como en el caso nuestro del fondo de inversión. Porque es lo que digo, a mí me duele la rodilla, no me estudio medicina. Total. Bueno, vale, tercera pregunta. ¿Otro número? El 10. ¿En qué activo no invertirías nunca? Bueno, esta lo hemos medio dicho ya, ¿no? Sí, bueno, esta ya la he respondido antes. Sí. Eso es algo que nunca haría. O sea, nunca descatalogaría ningún tipo de activo. Todo depende del activo y el precio. O sea, todo tiene un precio. Vale. ¿Otro número? El 2. ¿Qué momento profesional te ha hecho llorar? ¿De rabia o de emoción? Pues esa es muy buena pregunta. Por ejemplo, el otro día tuve una reunión con un cliente y el cliente estaba muy contento conmigo. Me reconoció mi trabajo de una forma que me llegó, o sea, fue muy honesto conmigo. Y bueno, eso cuando emprendes, ¿no? Que al final pones muchísimo trabajo y no ves ningún resultado. O sea, es caminar a oscuras sin ver ningún tipo de horizonte y sigues caminando hasta que un día
te llega un cliente y te dice, estoy súper contento contigo, veo que has puesto un montón de trabajo, lo valoro un montón, y ese tipo de cosas a mí me emocionan. Bueno, ese momento pues casi lloro en la reunión, ¿no? Pero luego pues lloré porque dije, joder, después de todo este trabajo, ¿no? Es muy emocionante que te digan ese tipo de cosas. Ver que lo valoren, total. Claro, porque al final los emprendedores, ¿no? Como nosotros, trabajamos muchos años en silencio, ponemos muchísimas horas sin ningún tipo de recompensa a corto plazo. Entonces, cuando llega lo que sea, lo valoramos enormemente. Esa oportunidad que te han dado, ese cliente que ha confiado en ti después de 1000 horas que has puesto, has iterado Total. sin ningún resultado. O sea, es brutal las sensaciones que el te trabajo crea que hay eso. detrás, la gente solo ve el éxito, ¿no? Qué suerte ha tenido Manuel o Jordi. Exacto. Y yo trabajo todos los días, todas horas, he sacrificado absolutamente todo en mi juventud. O sea, yo no he salido de fiesta en un montón de años, no tengo otra cosa. Y bueno, mi madre, mi novia también lo sufren, ¿no? Digamos, Total. mi trabajo. Al final no estoy solo realmente. Yo tengo un círculo que me apoya mucho emocionalmente. Al final un emprendedor te miente si dice que está solo. O sea, solo es imposible. Principalmente porque psicológicamente es muy duro. Sí. Muy duro. O sea, tú al final tienes a tus amigos de la uni que ya están todos cobrando 3.000 euros, puesto fijo, no sé qué, y tú estás en un vacío. A ver qué pasará. Sin promesa ninguna. Tú puedes poner todo el trabajo, trabajar un montón y no conseguir nada. Y estás trabajando para nada, posiblemente. O sea, con esa visión, ¿no? Entonces es muy complicado. O sea, tienes que ser tu propio motivador también interno. Decir, mira, lo estás haciendo bien, tal. Compararte con tu versión de ayer. No compararte con otros. Sí. Pues vale, Manuel, ¿otro número? último número. No, sí le pregunto yo, perdón. Último número. 4. ¿Qué errores ves repetirse en los inversores principiantes que acaban arruinados? Principal error es querer ganar 1 millón con 1.000 euros. Querer ganar mucho con poco. Se puede, pero es mejor que te compres la lotería, porque hay más probabilidad. O que te vayas al casino, que por lo menos en la ruleta... 1 entre 37. Claro. Pero bueno, multiplicas por 36. Y vamos, hay más probabilidad de que multipliques por 36 que multipliques que con 1.000 euros hagas 1 millón en los mercados, por ejemplo. Sí. Entonces, yo creo que ese es el mayor error. Pues nada, Manuel, ha sido un placer tenerte por aquí. Espero que te hayas sentido muy a gusto. Y nada Muchas más, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Qué a bueno que vosotros. visiten también tu fondo si quieren ahí invertir Sí, algo. mi web o cualquier duda. Tengo mi canal de YouTube con cultura financiera a tope. Y luego analizo también fondos. Ahí, si os veis un vídeo de cómo analizo un fondo, podéis aprender mucho de las métricas, Total. de lo que tal. Y bueno, cualquier duda que tengáis, reservar una consulta conmigo a través de mi página web, que es completamente gratuita, ¿no? Y sin ningún tipo de compromiso. Al final no me importa 15 minutos ayudar a alguien. Lo hago todos los días, de 6 a 7, y no tengo problema. Lo dejaremos por ahí por la descripción. ¿Y qué más habrá en la descripción? Y en la descripción, bien enlazado, ¿eh? De youtuber. En la descripción también tendremos a todos nuestros patrocinadores con un montón de descuentos, ¿vale? Que son únicos para el podcast, tanto Openimas, Rayola Networks, Getalink. Muchísimas gracias a todos vosotros. En la descripción lo tenéis todo. Dejar un buen like, suscribiros dándole clic al botón de aquí abajo y nos vemos a la próxima. Chao. Chao. ¿Qué tal?